Siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de... Tino Fernández de Oliveira, ya estamos en la cabina número 1 del estadio de Guaraní Antonio Franco, viviendo, sintiendo, hace un rato largo ya aquí en la cabina, desde la posición que tenemos para vivir esta fecha número 4 del torneo regional federal amateur, cuarta categoría del fútbol argentino, que a nosotros nos va a poner frente a frente a un partido que me imagino tendrá, ojalá, un marco más vivo del que estamos viviendo en la jornada de hoy. Nosotros arrancando una previa que va a durar media hora, estaremos aquí desde temprano y estaremos hasta muy tarde viviendo esta cuarta fecha en la cual Guaraní va a recibir a Olimpia San Antonio de Oberá. Nosotros ya con un resultado final, porque en la localidad de Santo Vipón, donde estuvimos el domingo pasado, han empatado en esta jornada 2-2 Sporting y Bartolomé Mitre. Nosotros arrancando esta previa, va a durar media hora, te decía, no tenemos alguna vista en el campo de juego, está Guaraní Antonio Franco entrenando, está entrando en calor, nos vamos a encargar nosotros de contarles todo lo que está pasando aquí en esta previa y también durante el partido. Esta transmisión de Alto Vuelo, esta fecha del torneo regional federal amateur se pone en marcha y como siempre aquí en De Alto Vuelo y FM Show se presenta con los amigos de Mix Pinturerías. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. 4 minutos pasaron de las 20 en la República Argentina. Mi nombre es Emiliano Andreoli y tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco en esta categoría y en la que sea. Estamos en esta cuarta categoría, pero el sueño, el deseo, la obsesión es que sea un paso de cara al torneo Federal A. Un paso más. Ya Guaraní ha dado 3, mantiene el invicto, 2 victorias afuera, un empate en este estadio. Fue aquel 1-1 frente a Bartolomé Mitre que dejó con sabor a poco a esa cantidad de gente que vino para volver a encontrarse con Guaraní Antonio Franco. Nosotros ahora estamos ante un marco considerablemente menor a la ansiedad de ese entonces, pero me imagino que esto va a mejorar de acá al cierre de esta previa en FM Show. Como les decía, mi nombre es Emiliano Andreoli y comento los partidos, porque el que relata se llama Julio Leonardo Quiñones, trae desde Puerto Iguazú su pasión por Guaraní Antonio Franco, y así se presenta en esta previa de Alto Vuelo. ¿Cómo te va, Julio querido? Bienvenido. Hola Emiliano, qué placer saludarte, un saludo para vos, para todo el equipo de la radio y también para todos los oyentes de la Radio Líder, la 98.1 a través de todas sus repetidoras y a través de internet para todo el mundo. Lógicamente aquí estamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Tenía algo pensado para abrir y lógicamente tras tu presentación, pero me descolocaste con la frase que nunca la pensé. Los 2 triunfos que Guaraní sumó en el torneo fue en condición de visitante, porque jugó 3, jugó 2 de visitante, los ganó los 2, y el único partido que empató aquí de local fue ante Mitre. Bueno, esto te da, Emiliano, o por lo menos me da la sensación a mí, es que hoy Guaraní debe cumplir ante su gente, sea mucho, sea poco, lo que sea, debe cumplir de local, hacerse fuerte y sumar de a 3, porque este torneo te exige que te hagas fuertes de local a lo largo y a lo ancho del torneo. Pero hoy Guaraní está en condiciones de ganar el partido ante Olimpia, por primera vez en el torneo, pero también para consolidarse en lo más alto y ya ir pensando de a poquito en los playoffs que van a ser un mano a mano durísimo hasta que termine el torneo. Le pusiste paños fríos en la antesala cuando estábamos hablando, todavía fuera de aire por supuesto, estábamos haciendo números y para mí, te digo, Guaraní gana hoy, clasifican, sí, puede ser, me dijiste, pero hay números que tenemos que hacer, hay números que tenemos que analizar
y todavía matemáticamente eso no se daría en esta fecha por cuestiones, hasta te diría, burocráticas de esperar un poquito más. Más allá de eso, como hablabas en tu presentación, Guaraní necesita encontrarse con un nivel futbolístico superior al que ha mostrado todavía. Yo no le voy a poner en la mesa a Carlos Marzuk la exigencia de mostrar buen fútbol en el potrero de Santo Pipó. No le voy a pedir a Marzuk la exigencia de jugar bien al fútbol en la primera fecha contra Olimpia San Antonio en Oberá, más allá de que ganó 6-0, y la verdad es que tuvo momentos de fútbol de alto vuelo. Pero me parece que este escenario es el ideal. Vamos a contar después los cambios que hizo Marzuk, que va a ser para la antesala del partido, para encontrarse con estos 11 jugadores en la cancha, los suplentes. Hay una especie de polémica, o por lo menos hay un jugador que está muy enojado, y que veremos qué pasa en la semana. Me parece que tendrá un jugador menos Guaraní. Ojalá que no, ojalá que no, porque estos son procesos. Y hablo de Quique Villalba, ojalá que no se vaya. Está muy caliente, está muy enojado, pero hay que poner paños fríos, y la oportunidad, cuando menos lo esperás, te va a aparecer. Más allá de eso, saludamos a nuestros queridos anunciantes y seguimos en esta previa de alto vuelo. Ya está el aire, ya estamos viviendo Guaraní frente a Olimpia San Antonio, como siempre en la cabina número 1, la que nos animamos a llamar CB10, aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Pausa y venimos con toda la información. Equipos, árbitros, todo aquí en la show. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Viví el fútbol en la show. Después de tantas horas de taclear el corazón. Bien, continuamos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Estamos en la previa por FM Show de alto vuelo para llevarles las alternativas, la información de esta previa entre Guaraní Antonio Franco y Olimpia San Antonio en el marco de la cuarta fecha de la zona 1 de la litoral norte del torneo federal amateur. Más largo imposible. Lo concreto es que ya está Guaraní en el campo de juego, también está el equipo visitante haciendo los calentamientos previos, también la terna arbitral. En un ratito vamos a entrar con las formaciones de uno y otro lado, la terna arbitral que no es misionera, por primera vez en el torneo. En definitiva, tenemos mucha información cargado. Antes, un saludo para todo el equipo de Alto Vuelo y FM Show, Jonathan González en la operación técnica, están Iván Villalba y Fernando Tavares en el streaming de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo, donde vas a poder ver a través de HD este partido entre Guaraní y Olimpia desde las 20:30. Ya estás compartiendo con nosotros la previa, te conectás a través de YouTube en la cuenta de Alto Vuelo y de FM Show y podés empezar a vivir este gran partido, donde Guaraní puede dar un paso gigante a la clasificación. Emiliano me apura y me dice, Guaraní clasifica. Lo que pasa es que las matemáticas son tal vez un poco incómodas en cuanto a las fechas que faltan. Hoy, si Guaraní tenía chances de clasificar, también era dependiendo de un triunfo de Mitre. No se dio, recién lo comentaba Emiliano, empataron en Pipó 2-2 Sporting y Mitre, pero esto lo deja a Guaraní mucho mejor, porque claro, se plantea ya una primera ubicación si es que gana hoy. Guaraní si gana va a 10 puntos, le saca 5 a Mitre,
le saca 6 a Sporting y matemáticamente aún no le da, pero claramente Guaraní es cuestión de tiempo de lograr la clasificación, porque el próximo martes irá hasta Rocamora, visitará a Mitre, un Mitre netamente necesitado, porque después Sporting tendrá que visitar también al equipo de Olimpia en el Ian Barney. Lo concreto es que de a poquito se va acercando la gente al Clemente en una noche ya bárbara, porque hoy hizo mucho calor en toda la provincia de Misiones, aquí en la capital misionera también, pero claro está, en esta hora ya con un clima mucho mejor, un viento que no en la cabina, Emiliano, pero sí en el campo de juego, por lo menos es más transitable este clima sin tanto calor, ya sin el sol también. La temperatura, por supuesto, con el día que se va cerrando, con la jornada de sábado que va llegando a su fin, pero tenemos un compromiso hermoso por delante, porque bueno, qué mejor que venir a la cancha, qué mejor que acercarte al Clemente, a vivir, a sentir, a disfrutar, ojalá, de ese partido. Me parece, sí, la temperatura que se pone ideal para correr, para sacarse las ganas, para sumar 3 puntos, para hacer historia por parte de Olimpia San Antonio. No investigué, pero estoy seguro que la primera vez que viene al Clemente argentino, veía a sus jugadores en la antesala cómo entraban, cómo se presentaban, cómo le pedían fotos a Cristian Barinaga, ya nos vamos a encargar de eso. Un montón de cuestiones que se fueron dando en esta previa, que para nosotros es bastante larga, porque fíjate que estamos acá desde las 6 de la tarde, un poco antes también, quizás llegamos en el segundo tiempo de Boca, qué mal Boca, pero estábamos acá ya desde temprano con mucho calor. Las remeras de Móquila, por supuesto, también juegan su papel, hermosas están. Estamos facheros gracias a Móquila, claramente, ¿no? Exactamente. No es posible. Gran abrazo. Así que, bueno, de eso se trata, de vivir la previa, de disfrutar estos momentos. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque en el primer partido que estuvimos acá en el Clemente, yo me emocionaba en algún momento porque volví a ver gente, porque, bueno, hubo algunos fuegos artificiales y demás por la fiesta que se vivió en ese entonces. Y vuelvo a eso, vuelvo a sentir que hoy es necesario que la gente acompañe. Es necesario que la gente se reencuentre, pero consigo mismo. ¿Sabes que tiraba un comentario el otro día en De Alto Vuelo, Julio? Que un programa que va de 19 a 20 todos los días por FM Show. Y me decían, tiré el comentario de que el partido contra Mitre terminó 1-1 y el resultado al principio para mí era anecdótico, lo fue todavía más después del 1-1. Pero decía, qué cantidad de gente que hoy vino sola a la cancha, o que habrá ido sola a la cancha, y que se ha perdido seguramente un ser querido con esta pandemia que no termina, que parece que es algo circular, que va dando vueltas, una rueda, va, viene. Y sí, vos sabés que me encontré con varias historias de gente que en el momento del gol de Manu Roa miró al costado y no estaba la persona con la cual se abrazaba antes de la pandemia. Por eso le pido a la gente que se acerque, que venga, que disfrute, que empiece a reencontrarse con la franja, o con Olimpia San Antonio, o con Mitre el próximo martes en Rocamora, o con Sporting en Santo Pipó. Qué sé yo, estuvimos tanto tiempo alejados de esto, que es momento de reencontrarnos en serio, de volver a sentir la pasión de lo nuestro. Por tele podemos mirar todos los días los partidos. Cristiano, Messi juegan todos los días. Acá, el fútbol terrenal, el fútbol que sí, hoy es de muy baja categoría, es el que tenemos que disfrutar. Es lo que nos toca. Y si apoyamos entre todos y venimos y damos nuestro granito de arena, seguramente va a durar poco esta permanencia en la 4ª categoría. Hay un torneo Federal A que está esperando. Y eso será a partir de marzo, donde se va a reanudar esta categoría que dice Emiliano. Esperemos estar presentes ya con otro equipo misionero en esa categoría. 15 minutos de las 8 de la noche. Vale saludar también a nuestros compañeros de trabajo también, a Gastón Machado, a Lolo Fuentes, a Augusto Sartori, a todo el equipo de Alto Vuelo y de FM Show, que también siempre están presentes con nosotros. Nosotros ya vemos los equipos haciendo el calentamiento previo, de un lado Guaraní, del otro lado Olimpia. Hay alternativas, hay un nombre complicadísimo en este equipo de Olimpia que en un ratito le vamos a tener que apodar para no enredarnos. Bueno, déjame hacerlo más corto, por favor. Nosotros vamos a una segunda pausa, tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta previa por la Radio Líder, por De Alto Vuelo. Una pausa con el gran Johnny González y enseguida volvemos con más previa de Guaraní Olimpia desde el Clemente Argentino Fernando de Oliveira. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom.
Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. La Navidad llega primero a Puerto Mbiguá. El miércoles 22 de diciembre. El lugar de grandes eventos se viste de fiesta para recibir a Los Palmeras. Show imperdible a orillas del Paraná. Cumbia santafesina para bailar sus grandes éxitos. Los Palmeras en Puerto Mbiguá, la playa VIP más imponente de la región. Los Palmeras llegan a Puerto Mbiguá. Pedí tu entrada al 3764-330360 y corta la semana a pura cumbia santafesina. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajear el corazón. 28 minutos de las 8 de la noche, estamos en la previa de Guaraní ante Olimpia en el marco de la cuarta fecha de esta zona 1 del torneo federal amateur, donde Guaraní marcha en este grupo como puntero del campeonato, tiene 7 puntos, donde Mitre, tras empatar con Sporting hoy, se repartieron puntos, el equipo de Rocamora se quedó con 5 unidades, 4 para Sporting, 3 para el rival de turno de Guaraní, así que realmente hay un buen marco en cuanto a tabla de posiciones, ¿no? Un buen desenlace si es que Guaraní hoy llega a sumar. Y hablando de Guaraní, Emiliano, empezamos a meter en este bloque de la previa por la radio líder el tema de, bueno, las pirotecnias suavecitas, por lo que estamos viendo ahora, afuera del estadio, afuera. Está llegando la barra, eso quiere decir, pero sin bombas de estruendo. Eso me gusta, ¿eh? Claro, han aprendido. Esto está permitido. Eso sí está permitido. Eso sí está permitido. Pero y además fuera del estadio, o sea, no tiene nada que ver Guaraní con estas pirotecnias que lógicamente no son de estruendo, que realmente es lo que está prohibido. Si nos metemos, Emiliano, en este bloque de información, las variantes en Guaraní. Primero, nuevamente la ausencia del capitán, la ausencia del 10, la ausencia del último ídolo de este franjeado que hoy lo vimos entrenar, vinimos muy temprano con el equipo de alto vuelo y lo vimos haciendo un entrenamiento un poco más exigido, veremos a ver si está para el duelo ante Mitre. Lo concreto es que otra vez Barinaga está ausente por segunda vez en el torneo. Lo concreto, ¿por segunda o tercera? No, por segunda vez, claro, por segunda vez, está bien. Ahora, después hay otros regresos y otras ausencias. ¿Qué esperás para que, o qué pensás que va a delinear Marsuk con estas variantes que presenta hoy, que en un ratito vamos a estar con las formaciones, pero con las variantes ya podemos ir presentándolas? Espero fútbol. Espero piernas que respondan y que hagan 3 pases seguidos. Decía en el primer bloque que yo no le podía pedir a Marsuk que me plante un equipo que dé una sociedad, triangulación y demás en un campo de juego tan malo como el de Sporting, ¿no? Mitre vino acá, hizo un tremendo negocio, cortó el juego en el mediocampo y estaba Pablo Mota en la mitad de la cancha. A mí me parece que es una nueva oportunidad. Y yo estoy seguro que Pablo Mota, que hoy se metió en el primer equipo, no estuvo en Santo Pipó por cuestiones físicas, para no exigirlo, para que no corra riesgo de un desgarro. Es un tipo ya entrado en años, con el mayor de los respetos, no estoy diciendo nada malo, pero me parece que lo cuidaron en ese sentido. Ahora bien, hoy quiero fútbol, Julio. Hoy quiero en Alan Almirón, el capitán, si es que es el capitán, ahora vamos a ver quién sale con la cinta. Quiero actitud, quiero que tenga en la cabeza cada uno de los amonestados del rival, que esté al lado del árbitro, que sea ese diablito en el hombro de los dibujitos del árbitro. Quiero concentración, quiero compromiso, no quiero que se subestime al rival. Estamos hablando de Guaraní, nosotros
cubrimos la campaña de Guaraní, eso creo que por ahí a veces no se entiende, o cuando estamos relatando en una tribuna visitante, suena mal. Más allá de eso, nosotros seguimos la campaña de la franja, por eso nos vamos a dedicar en estos minutos a pedirle a Guaraní que esté concentrado. Que este partido sea la antesala de una clasificación que puede llegar a conseguir la semana que viene. Más allá de eso, necesito que Guaraní hoy muestre fútbol. 3 pases seguidos, 1 en profundidad, centros con criterio. Me gusta la inclusión por el lateral izquierdo, que ya lo vamos a presentar. Tengo ilusión de ver a la franja en la jornada de hoy. El rival, me parece, después de lo que vimos en Oberá, se puede prestar a que se muestre el equipo, a que tenga juego, a que tenga ritmo, a que tenga sociedades, a que tenga situaciones, a que le peguen al arco desde afuera del área. Yo no vi todavía un remate de Guaraní desde afuera del área, en el torneo, Julio. Un debe que me parece hoy se puede empezar a cumplir con un montón de otras cosas también. Las palabras de Emiliano Andreoli por la show, palpitando esta previa, lo que espera, porque es verdad lo que dice. Lo que dice del remate, en momentos habíamos visto donde no mostraba ningún tipo de seguridad del arquero de Mitre, Guaraní no lo aprovechó. En el partido de Santos Pipó también había algunos baches que Guaraní no lo podía aprovechar, porque claro, era un campo pequeño y eso también daba, o por lo menos dejaba la sensación de que, bueno, vamos a probar de media y larga distancia. Tampoco se lo hizo. Bueno, hoy puede ser una variante, hoy puede ser una herramienta efectiva para este equipo de Carlos Marzuk. Nosotros nos vamos a la última pausa y venimos con las formaciones de Guaraní, venimos con las formaciones de Olimpia, se nos viene el partido por De Alto Vuelo, por FM Show, seguinos en la Radio Líder, seguinos a través del streaming de la cuenta de FM Show y De Alto Vuelo a través de YouTube. Podés ver en imágenes de HD este encuentro de la 4ª fecha del torneo federal amateur, donde Guaraní va a buscar un paso más rumbo a la clasificación. Pausa, la última, y venimos con el partido aquí desde el Clemente, desde la cabina número 1 por la Radio Líder. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel y Roulet y su red de productores. Avenida Cabred, 2109. Teléfono 376 44 29 200. Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en Ahora Góndola, 20% en Ahora Gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Minutos faltan para el arranque del partido, ya los equipos rumbo a vestuarios para callarse la camiseta, tanto Guaraní como Olimpia en esta 4ª fecha del torneo federal amateur que lo vís por la Radio Líder, por FM Show. Momento a esta altura de la previa de este encuentro, se nos viene el partido aquí por De Alto Vuelo, se nos vienen las formaciones titulares, ¿no? Lógicamente las alineaciones confirmadas, tanto de Guaraní como Olimpia. Primero vamos por el equipo titular, de esta manera. Así forma en la voz de Emiliano Andreoli, así forma Guaraní, que es presentado por Ícaro, las indumentarias por excelencia de la provincia. Ícaro nos presenta la formación de Guaraní, Antonio Franco. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya.
El héroe de la jornada de domingo pasado, Edu Flores, será el arquero de Guaraní Antonio Franco. ¿Sabés que estuvo en duda? ¿Atajaba Clavero, parecía en algún momento? No, ataja Edu Flores, no quiere perderse un minuto del torneo, el arquero franjeado. Por derecha en la defensa, Tarrito Pérez, Alejandro Pérez, que seguirá por este sector. Rodrigo Lesner y Ariel Morales, la saga central de Guaraní Antonio Franco, que por izquierda tendrá uno de los cambios. Sale Medina, entra Manu Roa, por expulsión sale Medina, por necesidad entra Manu, que juega de mediocampista, me dicen, pero que se las amaña. El otro día tuvo que reemplazar y correrse desde el mediocampo a la derecha, a la defensa a la izquierda, y lo hizo realmente muy bien. Por derecha en el mediocampo, Alejandro el Pájaro Benítez, mientras que el 5 será otra vez Ardetti junto a Mota, el otro de los que ingresa ahora en lugar de Darío Cardoso en este doble 5 que Guaraní intentará, me parece, plasmar durante todo el torneo, lo que dure para la franja. Por izquierda, una de las figuras de Guaraní, Juan Manuel Rodríguez con la 11, con la 10, el capitán, creo, veremos ahora quién sale con la cinta, Alan Almirón, que buscará convertir también en esta cuarta fecha, todavía no lo pudo hacer. Y por el sector ofensivo, el 9, el de los goles de cabeza, Nacho, Ignacio Balsangiá como otra de las figuras de Guaraní en lo que va del torneo regional federal amateur. Así forma la franja, lo escuchaste por la show en la voz de Emiliano Andreoli, así forma el equipo del polaco Marzú, que está pronto a salir al campo de juego. Tenemos tiempo de presentar al otro protagonista de la noche posadeña. Así forma Olimpia San Antonio, que es presentado por el estudio jurídico contable Troche y Asociados. Nos presenta el 11 del equipo de Darío Portillo para esta noche posadeña. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Franco Rivas será el arquero de la visita esta noche para Guaraní Antonio Franco. Por derecha en la defensa, qué difícil esto, pero lo vamos a hacer. Néstor Damián Schimmelfing, que será el lateral por derecha del conjunto visitante. Gustavo Maidana y Leo Medina los centrales. Jonathan Leites por izquierda en la defensa. Matías Reis, el 8 por derecha en el mediocampo. Lucas Joaquín y José Luis, el Puma. Rodríguez, el doble 5. Charles Glancel por izquierda en el mediocampo. Nicolás Portillo, la figura que viene de hacer 2 goles en la victoria frente a Bartolomé Mitre, será el número 10. Y Thiago Arteta, un conocido del fútbol de nuestra provincia, tendrá la camiseta número 9 para Olimpia San Antonio. Así forma la visita, ambos equipos todavía en los vestuarios, esperando la salida de los equipos, un marco de público muy reducido a lo que se vio la última vez que Guaraní hizo local en el clásico ante Mitre, muchas expectativas, fue realmente una fiesta, ha recorrido imágenes por todo el país, ¿no? Lo que fue ese partido, ese clásico posadeño, por primera vez en un torneo federal que subimos a hacer esta gran transmisión de alto vuelo para FM Show, lógicamente para la Radio Líder. A la espera de los equipos, nosotros vamos a presentar la terna arbitral, que no es de Misiones por primera vez en el torneo, y lo presenta Adorno Hermanos. Las mejores frutas y verduras están en Adorno Hermanos, presenta la terna arbitral para esta noche. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Todos de la provincia de Chaco, todos de Resistencia. Milton Vallier será el árbitro principal de esta noche. Carlos Verón, el primer asistente. Y Damián Amarilla, el segundo para esta noche aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Nosotros ansiosos porque salgan los equipos. ¿Por qué esa terna de otro lado, Julio? ¿Por qué se da eso? La verdad que es llamativo, ¿no? Porque generalmente se estaba utilizando en el torneo provincial acortar, ¿no?, las distancias por el tema de los viáticos y demás, y los costos que genera una terna arbitral. Bueno, no se plasmó en este torneo. Veremos a ver que, bueno, hay que tener en cuenta, no fue de nada bueno la terna arbitral obereña en el último partido. Mirá que enseguida lo vamos a también a dedicar un párrafo. Lo concreto es que tal vez algún pedido, veremos a ver si algún pedido de la dirigencia guaraní fue aceptada por el Consejo Federal de por lo menos traer árbitros de otras provincias. ¿Esto qué te genera? Un gasto mayor, lógicamente. ¿Ah, sí? Y claro, de Resistencia no es lo mismo que estás a Oberá, ¿cuánto? 90 kilómetros. Bueno, acá Resistencia un poco más de 300, 400 kilómetros. Hablando de gastos, ¿cuándo será el próximo partido, Julio? Bueno, está previsto para el día martes, cuando vemos que sale la terna arbitral chaqueña, que lo mencionaba Emiliano. Está previsto para el próximo martes Mitre Guaraní en Rocamora, cuando aquí sale la franja. Subo el volumen, amigo de la show. Subo el volumen de su televisor, de su compu, de su celu.
Aquí está el manto sagrado, camiseta alternativa, capitaneado por el número 10, Alan Almirón. Aquí está Guaraní, camiseta azul, la franja blanca, shorts azules. Aquí está la franja en búsqueda de dar un paso a la clasificación y lo vas a vivir por la show. Aquí está el equipo de Carlos Marzum, que viene de ganar en Pipó en un partido chivo, bravísimo. Aquí está el equipo franjeado, también sale el equipo bereño. Aquí está Olimpia San Antonio. Aquí está el equipo bereño, que viene también de sumar 3 puntos en un partido bravísimo ante Mitre. 2 equipos que ganaron en la última fecha se miden hoy en el Clemente y lo vas a oír por la Radio Líder, por FM Show, la 98.1 y a través de sus repetidoras para todo el interior de la provincia y para el mundo a través de internet. Y también te damos y te brindamos la mejor calidad de la imagen para ver a Guaraní, para ver a Olimpia en la cuenta de YouTube de FM Show y de Alto Vuelo. Aquí están los equipos, está Flores, Sandrito Pérez, Lesner, Morales y Roa por primera vez como titular en el andarivel izquierdo. Benítez, Arretti y Mota, que vuelve junto a Juan Manuel Rodríguez JM, y allí Alan Almirón junto a Nacho Ignacio Balfanjá como los 11 del equipo franjeado, los 11 del manto sagrado que van por la show. Se va a poner en marcha sorteo de capitanes. De un lado Almirón, del otro lado el número 2 Gustavo Maidana, como así fue en la primera fecha. Cortito, Emiliano. ¿Partido diferente o similar al debut hace un par de semanas, hace un par de domingos desde Oberá? Bueno, dame 10 minutos para contestarte, Julio. Quiero saber cómo hará Olimpia para jugar este partido. Si va a salir como loco a querer comerse al rival en esa primera fecha, quiso hacerlo. Le duró 10 minutos, 8, hasta que Barinaga tuvo esa primera ocasión cuando justo nos jugaban las zapatillas. Esperemos, toco madera, que hoy no pase nada de eso, pero nosotros estuvimos atentos a que era difícil ganarle en el mano a mano físico a Guaraní. Olimpia salió a jugarle de igual a igual. Si esta noche lo intenta, el partido puede ser muy parecido. Ojalá tengamos más paridad. Yo espero un partido más parejo que aquel en Oberá. Cronómetro en cero, la show, se vendrá el partido por la Radio Líder. Un gran saludo para MP, un amigo que también está sintonizando la Radio Líder por excelencia a través de Alto Vuelo. Te llevamos la pasión, moverá la franja que va a atacar hacia el arco que da espalda a la ciudad al centro de la ciudad de Posadas, viceversa para el equipo bereño. Pitará Van Lier, el chaqueño, el de Resistencia. Para que mueva Almirón, cronómetro cero. Movió Almirón, ya juegan Guaraní Olimpia. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Primeros instantes del partido y ya hubo infracción sobre Almirón en el callejón del 8, por eso habrá tiro libre para Guaraní, lo hicieron rápido, habilitó el árbitro, el Pájaro Benítez de primera para JM Rodríguez, rebota finalmente el lente y se va al córner, primer tiro de esquina, salida furiosa de la franja, Emiliano. Sí, salió a comerse al rival, a jugar en terreno ajeno, falta sobre Almirón, jugaron corta, quiso hacer un pase de primera al Pájaro, no prosperó, pero Guaraní tiene su primer tiro de esquina. Mota con el centro, el segundo palo, el cabezazo arriba, no llegó finalmente. Era Morales el que no llegó, este centro exigido de Pablo Mota. Salida furibunda de la franja. Ahora habrá lateral en defensa. Será para Olimpia. Minuto de juego. 0-0 lo vivís por la show. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Largo pelotazo para el Pájaro Benítez por sector derecho. La tiene que romper el Pájaro hoy, créamelo, para seguir siendo titular. La hizo bien en el slalom, va a meter en diagonal, va a sonar de remate para Mota, se enredó solo, por eso le sonó para Rodríguez, más atrás para quién, para Loretti, de primero para Mota, falta, el árbitro dice que da y le di ventaja, por eso la pelota es para Roa, va a meter el centro al punto del penal, fue Nacho, no pudo, la despejó finalmente Gustavo Morales, completa el despeje, el número 4 finalmente Néstor, la revienta por un costado, hay lateral para Guaraní que sale a presionar bien arriba, minuto y medio de juego. Guaraní juega en campo rival, se instala, se monopoliza el juego en campo rival. Ahora maniobra el balón Morales, más atrás retrocede, juega, abaraja de vuelta el equipo franjeado, resetea el juego para Morales, limpió bien para Lesser, Rodrigo exigido, más atrás para el arquero Eduardo Flores, que dudaban que sea titular. Para mí dice, no, Marzuk, el arco es mío, es mi titularidad esta, no le regalo margen a nadie, por eso es titular Edu Flores.
a la pelota, la maneja Guaraní desde el fondo, la va maniobrando Ardetti, ya en el círculo central, cambio, el pase hacia arriba, corta Leite con tranquilidad, le va cediendo la pelota Guaraní al equipo breño, lateral corresponde justamente para la visita, primeros instantes del partido, si Guaraní se acomoda bien por los costados, Emiliano, puede lastimar al equipo breño con su velocidad. Hasta ahora intentó solo eso, van 2 minutos de partido igual, pero hasta ahora intentó solo ir por los costados, por un lado o por el otro, todavía no pudo ganar en velocidad ni en el centrar el Pájaro Benítez, pero está cerca de poder hacerlo. Tiene la intención, por lo menos hasta ahora, de ser el protagonista del encuentro, sin mucha profundidad todavía. Aquí Almirón se hace dueño de la pelota, pone paso al vacío para que vaya a la velocidad del Pájaro, pero no puede. Finalmente Benítez le pone bien el cuerpo. Era Medina y queda finalmente en las manos del arquero Franco Rivas. Desde el fondo repone el equipo beleño 0-0 en 3 minutos. Somos show. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. En un ratito iremos con los suplentes de uno y otro lado. Benítez para Tarrito Pérez por derecha. Juega Guaraní, intenta pivotear Almirón. No puede Tarrito Pérez, le queda en el pecho del Pájaro Benítez. Recupera ahora Tarrito Pérez porque había quedado corta la pelota. Resetea Guaraní el juego. Más atrás del Lesser para su arquero Edu Flores. Todo atrás ordenado el equipo bereño. No quiere regalar nada, ni espacios ni nada. Viene de ganar. Claro, no puede regalar margen ni puntos de visitante el equipo de Diego Portillo. Aquí la va manejando finalmente Morales, ensanchó por la izquierda para la protección de Roa, por primera vez titular en el equipo. La va dejando a domicilio para Juan Manuel Rodríguez, una de las figuras de lo que va del torneo para Guaraní. Toca bien ahora Guaraní, monopoliza el juego, todavía en su terreno, pasa la mitad de cancha Lesner, va como un volante por derecha, limpió para el Pájaro Benítez, llegó a la línea, va a dejarlo para Tarrito Pérez, pase de profundidad, no puede finalmente, corta José Rodríguez, el volante de la visita, recupera Guaraní ahora con quién, con Nacho Balsaiciá, como hace rebotar por Leite, el lateral corresponde para Guaraní, ¿lo fajaron al Pájaro, Emiliano? Lo fajaron a Tarrito, a Tarrito lo bajaron. Bueno, el árbitro no se percató, por eso marca finalmente y simplemente lateral. El saque manual corresponde para Rodrigo Lesner, ¿dónde estaba recién? 3/4 de cancha para el 2 de la franja. Casi 8. Aquí la pelota para quién, para Tarrito Pérez, conectó de primera, pivoteó perfecto al Mirón. Otra vez para el Mirón, busca pie. Le pasó por el frente del arco de Rivas, nadie pudo descolocarla. Para mí tocó el número 4 finalmente Néstor, pero el árbitro no se percató por eso, ¿no? El lateral corresponde para Olimpia. Está muy retrasado en su línea, Emiliano. Sí, hablábamos en la semana, ¿será que Olimpia se va a animar a salir a jugar de igual como lo hizo Novedad? No. La respuesta, ¿cuánto te pedí? 10 minutos, en 5 te la digo. No se animó. No, y nada. Aquí Mota con la pelota metió una pirueta, habilitó para Rodríguez, llegó a la línea de Calva a meter el centro, cerrado, le quedó para el Pájaro Benítez, la bajó a la media luna, ¿para quién? Para Almirón, la dejó para Tarrito Pérez, que estrella la pelota en la espalda de Luis Joaquín, y por eso hay tiro de esquina para la franja. Qué bien está pivoteando Almirón, Emiliano. Sí, señor, recién en vez de ser egoísta, en vez de buscar darse vuelta y pegarle, pasa atrás para Tarrito que venía en velocidad. ¡Pum! Dijo Tarrito, pegó en la espalda de un rival. Segundo córner para Guaraní. Tiro de esquina, oreja derecha, será para la franja. Casi 6 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia. Lo vivís por FM Show a través de Alto Vuelo. Será el centro de JM Rodríguez, el centro cerrado, lo pudo Nacho, le va saliendo para el Mirón, para mí la despejó el de Olimpia, no, dice el árbitro que fue Nacho, no, para mí fue claramente córner, porque no llegó Nacho, gol. Claro, tal cual, Emiliano, tal cual, porque si llegaba Nacho Balsanciá como era gol, porque le daba un testazo notable, pero despejó finalmente Mariana, el árbitro no se percató y cobra ahí saque de meta, reposición desde el fondo para Olimpia. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. No pudo frenar Morales a Portillo. Se dejó caer al borde del área grande por derecha, Callejón del 7. Y ahí tiro libre, la primera intervención para Olimpia, Emiliano. Primera arremetida de Olimpia, como una garrapata se le prendió el defensor a Portillo. Anda bien el 10 de Olimpia, es para tenerlo en cuenta. Anotar en un cuaderno ese nombre, Nico Portillo. Ténganme paciencia con los números de la camiseta de Olimpia porque se complica. Hay tiro libre para el equipo visitante, 0-0 la historia, casi 7 del primer tiempo. Luis por Radio Líder, somos FM Show, somos de Alto Vuelo, acompañando a la franja, encaminándonos a una posible y sueño tercera categoría. Habrá tiro libre,
Será Luis Joaquín el de la pelota parada al centro. Pasado, muy exigido. Nadie para desviar esa pelota. Mansamente se va a morir la pelota por un costado. Al lateral, Repondrá exactamente con un saque manual Guaraní. Ya lo hicieron rápidamente para Tarrito Pérez. Va a buscar un largo pase para que pivotee en la mitad de cancha. Almirón le pega en el pecho al capitán Franjeado y se va por un costado. Por eso el lateral en mitad de cancha es para Olimpia. 0-0 en 7,5. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Materiales de construcción, rápido y en tu obra al 3764-696753. La pelota se viene por el sector derecho a ver qué va a hacer. Se le fue, la pelota se le escurrió el balón finalmente a Charles Grancel y por eso se va la pelota por un costado. El lateral repone Guaraní. Se viene Mota con la pelota, poniendo la brújula en la mitad de cancha. Pone paso al vacío para Nacho Balsangiá como corta. Se anticipa Gustavo Maidana. La manda para campo rival. Mansamente va a quedar en las manos del arquero Eduardo Flores. Nosotros tenemos tiempo para repasar el banco de suplente local a través de Iguazú Argentina, que te invita a una de las maravillas del mundo. Visita las cataratas, visita Iguazú. Lo invita Iguazú Argentina, que presenta el banco de suplente local. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. El arquero suplente es Nahuel Clavero con la número 12 en el banco, espera. Ariel Barrientos es el número 13, Emanuel Báez con la 14, Enzo Zárate con la 15, Darío Cardoso tiene la 16 en el banco de suplentes. La pelota le quedó para el Pájaro Benítez en la media luna, corta como puede Glancel, la manda para fuera del área, suscita el peligro porque la maneja Almirón a él por derecha, a ver qué va a hacer, quiso meter un centro, le movieron, lo desestabilizaron al Almirón, la pelota se fue por la última línea y habrá saque de meta para Olimpia, sí, Emiliano. 16 para Darío Cardoso, miraba para otro lado cuando quería darte los suplentes, Monzón Cabral con la 17 y con la 18 Fernando Verón, el banco de suplentes todos a disposición de Carlos Marzú. Bien, recién llegó Guaraní con peligro, con los puños salvó Franco Rivas, que tuvo poca participación en la ida. Guaraní, golpeó de entrada y después ya desnaturalizó el partido también en la ida, ¿no? Sí, no me acuerdo un jugador que haya sobresalido en ese 0-6. Muy difícil, ¿no? Sobresalir en un 0-6, difícil. Me acuerdo Portillo, que se habrá dejado 1-2 en el camino, pero nada más. Y después me acuerdo mucho de Joaquín, el 5. Sí. Que pisaba la pelota en la puerta del área, nunca más, ¿no? Nunca más. Esperemos, ¿no? Bueno, si quiere hacerlo hoy no hay ni un drama. Quedó lesionado finalmente el número 7, José Rodríguez, en el equipo olimpista. ¿Cómo me gusta decir la palabra olimpista? Porque de Paraguay, ¿no? El equipo copero sí lo tiene, el equipo ¿También paraguayo. de Olimpia? No, yo soy de Cerro. Soy de Cerro, soy cerrista. No tenemos Libertadores todavía. 10 minutos de juego, reposición para el equipo de Olimpia, largo pelotazo de Rivas, va a campo rival, intenta bien Rodríguez en las alturas, le va quedando para Glancel, ni llegó Portillo ni él tampoco, por eso la pelota por un costado, repone la franja, y ahora tenemos tiempo, y a través de la Unión, querés iluminar tu patio, tu casa, anda a la Unión nos presenta el banco de suplente visitante. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Héctor Pereira con la 12, el arquero suplente que tiene Diego Portillo en el banco. Adrián Ferreira con la 13, Matías Álvarez 14, la 15 para Cristian Risco, la 16 para Marcelo González, 17 para Pablo Antunes y la 18, Lucas Vargas, los suplentes de Olimpia San Antonio. Casi 11 del primer tiempo, 0-0 Guaraní Olimpia, cuarta fecha del torneo Federal Amateur, lo vivís por la show, por la radio líder, largo pelotazo buscándolo a que se venga Roa, muy proyectado Roa, casi ya de win más que de 3. Ahora intentó y la perdió finalmente Mota, la revienta al fondo de Olimpia, la va quedando finalmente en las manos del arquero Edu Flores. Guaraní repone desde el fondo 0-0 en 11. Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. La pelota para el Pájaro Benítez, habilitó bien para Tarrito Pérez por derecha, se frenó, va a meter el centro de zurda, muy pasado, la despeja Maidana, el rebote lo va a quedar para Mota, al borde del área grande, intentó con Almirón, va a sacar un remate, amagó finalmente, quedó mal parado para el remate, le quedó para Ardetti a domicilio, la regaló Ardetti, se viene Glancel a ver qué va a hacer, la pisa, la pierde finalmente, era Portillo, la recupera otra vez, recuperó su macana, Ardetti, le quedó para Nacho, pivoteó perfecto para Almirón que está fuera del área, va a sacar el remate, tiró,
¡Qué cerca! ¡Pero qué cerca! Sacó el disparo Almirón. Sacó un furibundo remate de derecha. Apareció por derecha el remate, fue cruzado. Voló y voló Rivas. Hizo sombra muy cerca del poste derecho del 1 Breño. Se salvó limpia, llegó la franja con ese remate que pedía Emiliano en la previa. ¿Por qué no? ¿Por qué no probar? Distancia que lo hizo con mucho criterio, cerca la pelota, se fue cerca, estuvo muy cerca Guaraní de primero. 12 minutos y medio, 0-0 la historia, pero la tuvo recién Almirón para abrir el marcador, no pudo, por poquito nada más. El pájaro Benítez va a recibir la pelota, va a dejar que se vaya, no se fue, pegado a la línea de cal por derecha, metió el centro, pegó la mano de Leite, el árbitro se percata, sí señor, pero da ley de ventaja, no, cobró, sí, cobró. Tarrito Pérez. Para eso corrió Tarrito. Pero paró el partido, claro, pegó en la mano. Por eso hay tiro libre para la franja. En 13 minutos pegó en la mano de Leite. Pero, la tenía pegada al cuerpo. El asistente estaba de frente y no cobró, y cobró el árbitro. Bueno, en definitiva, el que manda es el árbitro principal en este caso. Ahora sí. Milton Valentier. El domingo pasado mandaba línea, ¿te acordás? ¿Te acordás, mamita querida? Qué papelón, ¿no? Qué desastre. 13 minutos y medio, tiro libre para Guaraní. Callejón del 7, pelota parada para Guaraní. Lo veo a Nacho como el máximo candidato a romper la garganta en esta noche de sábado. Posadeña, el centro lo dejó el Manuel Rodríguez, a cabezazo, la despeja Maidana, suscita el pedido, le limpiaron para red, desde atrás, durísima infracción de Luis Joaquín, que va a ser amonestado, no, le perdonó la vida. Hay tiro libre para Guaraní a medio metro de la media luna. Qué lindo si estaba el 10 capitano, ¿no, Emiliano? Se está recuperando, pidió paciencia en la antesala, dijo, paren un poquito, ya voy a llegar. 14 minutos, tiro libre para Guaraní. ¿Quién le pega? Tiro libre. Hay situación complicada para el equipo breño. Yo quiero que le pegue JM Rodríguez. Pero él no tiene la pelota, lo tiene Morales. ¿Puede ser? Bueno, veremos a ver quién le pega este tiro libre. Hay máximas chances de Guaraní de poder empezar a gritar esta noche cuando se embarra un poquito ahí con algunas discusiones de Mota con los rivales. Agarra un pedacito de papelito y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Salí acá. Hay tiro libre para Guaraní. Bueno, que el chaqueño empieza a poner orden porque si no se va a calentar, se va a picar este partido. Hay tiro libre para Guaraní. Expectante la gente, suba el volumen, amigo mío de la Radio Líder. Estamos a través de la cuenta de YouTube de FM Show y también de Alto Vuelo para poder ver las imágenes en HD. Hay tiro libre. Arma la barrera. Desesperado Rivas. 15 ya. Se ha comido un minuto el tiro libre. Será el que imponga este tiro libre Morales. Ariel Morales, el segundo marcador central de la franja, está para pegarle. También lo veo Almirón, mirá. Ahora se va, dice Almirón. No es mi conversación. Lindo fresco en el Clemente, ahora con un vientito espectacular. Hay 72.000 personas en la barrera. Va Morales, tira un campeón. Terrible arriba, se rebote para qué, para Almirón, metió el centro. La despeja finalmente. ¿Cómo puede de Maidana? ¿Sufriste el peligro? No, ahora no sufriste nada. Porque Glansen la manda por un costado. Gran remate por abajo de la barrera de Morales. Perfecta respuesta de Rivas, Emiliano. Al segundo palo, estaba lejos la pelota, pero llegó con los puños, con la mano, con las palmas. El arquero para despejar, estuvo cerca a Guaraní. Lindo tiro libre, sorpresivo. Pensé que le iba a fundir en un ángulo, buscar eso. Le pegó abajo, esquinado. Estuvo muy bien el arquero Franco Rivas. Intentó el pájaro Benítez, anticipa bien Leite y la pata por un costado. Saque manual para la franja que quiere el primero ya en 16 minutos del primer tiempo. Tuvo dos claras, ¿no? Ya primero Almirón con un remate y otro de Morales, ¿no? Sí, al primer tiempo, a este tiempo del partido de la primera fecha, Guaraní ya estaba ganando 2-0. No sé, estoy un poquito ansioso quizás. Claro, bueno, estaba Barinaga, ¿no? Hay tiro de esquina para Guaraní, no, lateral, dice el árbitro. A instancia de su juez asistente número 1, Carlos Verón, de Resistencia. Lateral para Tarrito Pérez, bien ofensiva Guaraní para Nacho, la cabezaron para atrás, la controló un poquito tarde Rivas. Casi le afanó la pelota el pájaro Benítez, otra vez Guaraní, de una pelota quieta, incomoda el rival, en 16 y medio, esto sigue 0-0 en el Clemente. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Se cambió de lado el pájaro Benítez ahora, se fue por izquierda. Y Juan Manuel Rodríguez está de este lado, cerca nuestro, para que lo veamos bien, al 11, que juega bien. Casi 17 del primer tiempo, 0-0 la historia. La pelota para Lessner, la maneja, toca bien Guaraní, maneja con paciencia
este partido que todavía lo empata, que lo mantiene en la punta del campeonato, pero Guaraní quiere dar un paso un poquito más grande, de poder ya encaminar su clasificación a los octavos de final de la llave Litoral Norte, ¿no? Después tendrá un poquito más largo el torneo. Allí va Morales, intentó con Tarrito Pérez, a él fue la pelota. Pivotea, se pone la pilcha de enganche, quien Almirón engancha de un lado para el otro, rebota el balón en el número 7. José Rodríguez se va por un costado lateral para la franja, ya lo hicieron para Almirón. Otra vez muy participativo el capitán de la franja, casi más de enganche que de otra cosa, más de enganche que de media punta. La pelota la va manejando Ardetti, metió un caño, no prosperó, pero subsiste con el balón en su poder de Guaraní. La maneja más atrás Juan Manuel Rodríguez, se cierra bien el equipo bereño, ha aprendido las lecciones, parece, en estos partidos, Emiliano. Vino con 3 a marcar una situación en el lateral derecho del ataque franjeado. Vino a cerrar esa salida, que la pelota no pase. Estuvo bien Guaraní en recuperarla rápido después de un hierro. Ojo con los pases horizontales. Un tal Juan Román Riquelme dijo que nunca hay que pasar la pelota en campo propio de un lado a otro. Guaraní lo pagó caro contra Mitre y ahora está haciendo de vuelta Ardetti eso. Sí, viene la pelota para Benítez, le quedó corta la pelota, la despeja Maidana, va para campo rival, círculo central ahora para Mota, limpió exigidamente para Roa, llegó finalmente el lateral izquierdo hoy de la franja, la va recuperando Glancel allí por el sector derecho, la pisa, la deja más atrás a domicilio para que se venga Néstor, la reventó para arriba, hacia nadie, hacia la nada misma, está muy solo Thiago Arteta, Emiliano, en la ofensiva del equipo visitante. Pelota le llega, tiene que sacarse un par de encima y después pensar qué puede hacer, todavía no lo logró. La pelota arriba, cortó Maidana, como casi toda la noche en lo que va del partido, completó el despeje, era finalmente Medina, va recuperando Mota, limpió y ensanchó para la protección de Roa por izquierda, se frena Guaraní, tiene paciencia por el momento, porque está empatando 0-0, es puntero de la zona, ya han empatado Mitre y Sporting y Mitre empipó 2-2 en un partido donde le pudo haber ganado a Mitre porque erró un penal, pero terminaron repartiendo puntos. Almirón metió un centro muy pasado, se va a morir por la última línea esta pelota y habrá saque de meta. Sí, señor, saque de meta para Olimpia. 0-0 en 19. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Mucha gente prendida la transmisión del streaming que lo llevan a cargo Fernando Tavares y también Iván Villalba, Emiliano. Mucha gente prendida, más de 300 usuarios que están mirando las imágenes HD aquí en la plataforma YouTube. Con la cuenta de Alto Vuelo ya mandamos los saludos a Manu Duto, que está escuchando, que está mirando también, al amigo Orlando Vargas también prendido a De Alto Vuelo y FM Show. Mucha gente, la familia del Pájaro también, escuchando y mirando. Le quedó a Mota la pelota antes, anticipó perfecto Medina, la sacó por un costado, cuando Rodríguez se propone, Emiliano marca la diferencia. Sí, tiene una marcha más, el volante ahora por derecha de Guaraní, no estábamos acostumbrados a verlo por izquierda, cambiaron con el Pájaro, tiene una velocidad interesantísima Juan Manuel. Nacho Balsan ya como limpió perfecto para que se venga el Pájaro Benítez, protección perfecta para Coba, va a entrar al área, saca un remate, ¡no! Las manos de arriba, en las manos de arriba, buena protección de Roa. Es el 3 que me gusta, Emiliano. Que llegue, que pise y que saque remate. Bien, marcado, tenía el defensor al pegado y terminó sacando un lindo remate el número 3 franjeado. 20 minutos y medio de la pelota en poder de Guaraní. Ahora con quién, con Juan Manuel Rodríguez, pasa el vacío para Nacho, muy exigido, está atento el arquero Rivas, se queda con esa pelota. Se queda con el balón y desde el fondo repone la visita 0-0 en 21. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Todo en telefonía celular. Electromisiones. Agente oficial personal. Limpiaron allí para Glancel por el sector derecho, pero recupera y anticipa Medina a domicilio para Mota. Se pone el rol de organizador de este equipo. De Polanco Marzug, engancha, falta. Dura entrada de Portillo, el árbitro se percató, lo cobra el tiro libre para Guaraní en su terreno. La va a proponer ahora, recomponer el balón, el Pájaro Benítez la dejó para que se venga Morales. Más atrás otra vez para el Pájaro, que se cambió por izquierda, pero también se va por el medio del ataque franjeado. Limpiaron para Lechner, para Rodríguez, otra vez para Lechner, buena pared. Buscaron para Tarrito Pérez, que está como win. Anticipa bien ahora, era Rodríguez, José Rodríguez. Rebotó en el pecho de Lechner y se va por un costado. Habrá el lateral en mitad de cancha para el equipo de Oberá. 0-0 22. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313.
El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Como primera medida, entonces, el clásico en Rocamora martes. Pero ¿hay alguna posibilidad de miércoles? Emiliano, se habla, ¿no? Pero todavía nada confirmado. Sí, se habla. A mí me había dicho la alta... ¿Qué hizo? Se equivocó Morales, le quedó para Portillo, a ver qué va a hacer otra vez Morales, bien. Le dejó para Mota, sale bien Guaraní del fondo, se equivoca Ardete, está impreciso Guaraní ahora. José Rodríguez con la pelota, pasa al vacío para Thiago Arteta, muy largo el pase para el ex Timbó. Se va por la última línea, en realidad estaba offside y habrá una reposición para la franja del fondo, sí, completado Emiliano con el clásico de la semana, no sabemos qué día, ¿no? Bueno, me decían desde Mitre que querían jugarlo miércoles, ¿se entiende? Si van a jugar a las 5 de la tarde, la gente va a ir porque es feriado, miércoles 8, el Día de la Virgen, pero la última información era martes. Después me dijeron miércoles también. Como sea, es prolijo. Que hoy, sábado, no tengamos la fecha de entre semana. Cuando sea, vamos a estar igual. 23 minutos por la show, por de alto vuelo, como siempre. Territo Pérez para Ardetti, anticipó Rodríguez, le va sobrando para Portillo, otra vez para el equipo, para el número 7, José Rodríguez, cambio de frente de izquierda hacia la derecha, muy exigido, llegó Gransel, la limpió para que nunca llegue Portillo, claro, le hizo cortita acá, cortita, le quedó larga la pelota, otra vez recupera Guaraní con Morales. Desde el fondo va a salir el equipo de Marzuk, que empata 0-0, quiere ponerse ventaja en esta parte del primer tiempo en 23-0-0 todavía. Ya es hora, ¿no? Claro, hay momento de empezar a romper el hielo y de quebrar el partido. Se viene Rodríguez, a ver si no hace caso, se puso a auricular, no se llegó, pero se equivocó, sintonizó otra radio parece. Quedó largo el pelotazo para Territo Pérez, no se entendió, la pelota se pierde por la última línea y saque de meta para Olimpia San Antonio, que empatan el Clemente aquí en Posada 0-0. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. 24 minutos, allí intentó Thiago Arteta, se levanta la gente, va Morales de primera y como puede el Pájaro Benítez, casi doble enganche el Pájaro Benítez. Ahora cambiaron de vuelta. Exactamente, nos encontraron el rumbo entre JM Rodríguez y el Pájaro Benítez, le quedó ahora para Almirón con la cinta en el brazo izquierdo, va falta, se le tiró el cuerpo encima el volante de Olimpia, por eso habrá tiro libre para Guaraní. En 3/4 hay otra pelota parada para el equipo de Marzuk que quiere romper este 0-0. La gente que se levanta en el Clemente y vos, amigo mío, que lo estás viviendo por la cuenta de YouTube, por la plataforma de Alto Vuelo, este partido por HD y a través de la Radio Líder. El tiro libre de Guaraní en 3/4. ¿Qué le dice Mota? Cambiame la pelota, sí, está desinflada. Hay tiro libre para Guaraní, será Juan Manuel Rodríguez el ejecutor de esta pelota parada. Guaraní quiere el primero de la noche. Por cierto, ahora bastante agradable, hoy en la tarde muy calurosa en toda la provincia de Misiones. Espectacular el clima, Estamos viviendo un clima bárbaro, sobre todo para el turismo que nos está visitando a esta tierra colorada hermosa. 25 minutos, hay tiro libre frontal, será para la franja, le pegará al arco, intentará él, se tendrá fe, en Sporting amagó varias veces, va Juan Manuel Rodríguez al centro frontal allí para Morales, la bajó, el arquero, al córner, estaba fuera la pelota, cuando la toca arriba, por eso habrá saque de meta para Olimpia, llegó Guaraní de pelota parada, le falta un cachito de precisión para la franja de Emiliano en la última parte del campo de juego. Te iba a decir que le faltan centros, pero no. Hoy Alan tiró, no había nadie para recibir el centro, ahora faltaba, qué sé yo, unos centímetros para poder centrar bien. Le falta poco a Guaraní, pero le falta. Todavía el 0 se mantiene en el marcador en ambos sectores. Almirón con la pelota se tropezó, el árbitro dice, esta no te cobro, por eso la pelota se va por un costado y repondrá Olimpia en defensa en 26-0-0 la historia del fútbol. Arrancó tempranito con el pobre empate entre Arsenal y Boca. ¿Qué le pasa a Boca, Emiliano? ¿Qué le pasa? Se pierde, se manca, compra problemas, los crea, los imagina, se los morfa. Todo eso. Aquí Leite, y Leite en una baldosa sacó a dos de encima, a Territo Pérez sobre todo, le quedó para José Rodríguez, habilitó para que se venga Arteta, habilitado por izquierda, a ver qué va a hacer, si viene Olimpia con buena intervención, con falta, dice el árbitro, con offside, no, estaba offside, antes de la infracción sobre José Rodríguez, en la asistencia Arteta estaba un paso adelantado, lo marcó el asistente número 2, Damián Amarilla, por eso habrá tiro libre desde el fondo para Guaraní, en casi 27, esta historia sigue 0-0 de Clemente. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera.
Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. El análisis de lo que deje este partido lo vas a vivir en De Alto Vuelo el próximo lunes a las 19 con Emiliano, con la vuelta de Lolo, con Gastón, con todo el equipo, con Augusto y todo el equipo de FM Show de lunes a viernes de 19 a 20 de Alto Vuelo para vivir la pasión deportiva por la Radio Líder. Juego detenido, quedó muy dolorido José Rodríguez, el número 7. Estoy mirando la repetición, apenas lo tocaron, Al pasar lo tocaron y bueno, se quedó tirado. 27:30, tenemos tiempo para seguir vendiendo, Johnny. Petri te invita a degustar los más exquisitos platos para estas fiestas. Del 10 al 19 de diciembre, solo los findes. Panadería y confitería Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. Desde Paraguay, Julio, nos están viendo y escuchando. La familia Estela de Haiger, que nos comenta también desde Buenos Aires. Ángelo y Víctor, que están prendidos a la transmisión en vivo desde Alto Vuelo vía streaming. En YouTube buscás De Alto Vuelo FM Show. Está jugando Guaraní, que recibe Olimpia San Antonio, empata 0-0 en 28. Saludos para toda la gente que está prendida al streaming. Saludos para la gente de Oberá, que sintoniza y hace líder a la radio también en Oberá, ¿no? Tremendo, En Oberá, como nos recibieron en ese entonces, la gente que está prendida también en la capital del monte, como la conocemos. Saludos a toda la familia también de los que componen De Alto Vuelo en una noche de sábado. Presente también acompañándonos en esta super transmisión. Aquí lo va manejando Serranudo el juego. Rodríguez a domicilio para Arbetti exigido. Al círculo central fue la pelota, le quedó para el Pájaro Benítez. Intentó desliberar con la velocidad, pero no pudo. Ante la marca de Matías Reis. Poco mencioné a Reis, ¿no? Titular hoy, Emiliano. Sí, poco y nada. El volante por derecha de Olimpia San Antonio está pasando desapercibido. Casi todo el sector ofensivo de Olimpia San Antonio está casi de espectador nada más en este partido, esperando alguna oportunidad, algún bochazo en profundidad que le puede llegar a quedar cuando el otro está en protagonista. En posesión, estadísticamente hablando, capaz estaremos en un 70-30, ¿no? Como el Fernet. La pelota que finalmente casi revienta la cabina de FM Show aquí en el Clemente Argentino Fernando Oliveira. Casi 30 minutos del primer tiempo, 0-0 todavía. Guaraní maneja con paciencia el partido, Emiliano, pero está queriendo quebrar. Enseguida me lo comentas. Hay lateral ofensivo para Guaraní, lo va a hacer Tarrito Pérez en especie de centro. La pinchona, va Nacho, le quedó para el Pájaro, el rebote y finalmente el despeje fue de Gustavo Maidana. Otra vez la franja intentando por el sector derecho, queriendo inclinar la cancha y poder romper el hielo aquí en el Clemente. Le va sobrando a Ardetti en terreno todavía propio. Le limpiaron para quién, para el Pájaro Benítez, muy movedizo por el momento el Pájaro. Creo, en mi pequeño análisis, humilde análisis, lo mejorcito del Pájaro en el torneo hoy, Emiliano, con sus movimientos de un lado hacia otro. Protagonista, siempre participativo, la bocha va hacia... Fue para el Pájaro Benítez, se acomodó bien Rodríguez desde atrás, la pinchó la pelota, le va sobrando para que se venga Leite, le pegó, le rebotó, se le terminó la cancha a Leite, por eso habrá tiro de esquina, hay tiro de esquina para Guaraní en 30 minutos. De esta primera etapa, Guaraní acorrala, intenta con fuerza, con actitud, el equipo de Marzuk va en búsqueda del primero de esta noche posadeña. Y hay tiro de esquina, oreja derecha, será para Juan Manuel Rodríguez, y el tiro de esquina será para Guaraní de pelota parada, intentará ponerse en ventaja en esta noche de sábado. Vivís por la show, por la Radio Líder, cortita, jugaron con Mota, jugaron en jugada ensayada, la limpiaron para Tarrito Pérez, va a meter el centro del punto del penal, no pudo Nacho, tampoco pudo Alan, y la despeja, el número 5 era Luis Joaquín, la limpiaron por un costado. Guaraní no está preciso en este centro, Emiliano, en estos centros frontales sobre todas las cosas. Se le pierde la pelota a Guaraní, a los atacantes, adentro del área chica se le está perdiendo la pelota a la franja, ya lo va a encontrar. Aquí Almirón, guapea, pellizca bien, ahora Néstor la manda por un costado. Ahora lateral para el equipo, franjeado en ofensiva, irá Roa con ese saque manual, especie de centro, llovió al área, le quedó para Nacho, tampoco pudo el Pájaro, y por eso se anticipa bien Rivas, se queda con esa pelota y con la tranquilidad del pueblo oreño, desde el fondo con Olimpia 0-0 en 31. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Entonces, Emiliano, esta tarde en Pipó fue empate. Fue empate entre Sporting y Bartolomé Mitre. No podían empatar ese partido. Tenían prohibido por reglamento empatar ese partido. Lo empataron los muchachos. ¿Cómo se alejan de la pelea?
Bueno, te repaso la tabla, si querés, ver. la tenía por acá cerca. Sí. Con la tabla de posiciones de la zona 1 del torneo regional federal amateur. Guaraní líder con ese partido que está disputando, 8 puntos ahora, con el empate 0-0. Mitre escolta con 5, Sporting 4, Olimpia tiene 4 unidades con ese empate. Viene, y la próxima fecha nuevamente habrá clásico en Rocamora entre Mitre y Guaraní, y Olimpia recibirá a Sporting. En la quinta fecha se viene ahora el equipo de Olimpia, metió Glance en el centro, por el frente del arco de Edu Flores, la despeja finalmente Territo Pérez, no quiere complicaciones, intentó pivotear al Mirón, le sobró para que se venga el Pájaro Benítez, otra vez para Mirón, ensancharon, limpiaron para Territo Pérez, tranquilizan bien, monopoliza el juego, Guaraní, el equipo de Carlos Marzug, que es líder y que quiere quebrar el cero. 32 minutos ya del primer tiempo, 0-0 la historia aquí en el Clemente. Lo vivís por la show, por el radio líder. Le va sobrando para quién, para que se venga Mota, pasa al vacío, falta sobre Roa, el árbitro dice que sí, no, que siga, que no fue nada, que siga, finalmente no llegó a esa pelota el Pájaro Benítez, lo retó, lo cagó a pedos el árbitro, a Roa, le dice levantate. No, a mí no me venga con canchereadas. Eso dijo. Sí, más o menos, no le leí los labios porque está muy lejos, no le voy a mentir a la gente, ¿no? 33 minutos, repone Olimpia 0-0. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. La pelota que nuevamente queda en poder de Guaraní allí por el sector izquierdo. La gente que se levanta ahora, que vino el Clemente a acompañar al equipo franjeado, al manto sagrado. Mamita, lo que hizo. Ni en las peores épocas de Emiliano Andreoli sacó el despegue así, pero estaba solo. Hizo solo un cambio de frente, casi la clavó el gol a Edu Flores. Hay tiro de esquina para Olimpia, sin proponérselo y con todo el crédito para Morales. Increíble lo que hizo Morales. ¿Por qué hizo eso, no? ¿Vos que sos defensor? No te digo nada. Yo soy malo, pero no tanto, así no. Ahora sí. 34, tiro de esquina, lo quiso Morales, o quiso emparejar la cancha, no sé. Hay tiro de esquina. Un rato, ¿viste? Hace rato no lo hace. José Rodríguez con esa pelota para el equipo bereño. Va Olimpia en esta pelota para 34 y medio, 0-0 arriba, el centro cerrado. La despeja el cabezazo, era Rodrigo Lesnar. Le va a sobrar a José Rodríguez, que amagó finalmente y dejó que la pelota se escurra por un costado. Habrá lateral para Olimpia, que se toma todo el tiempo del mundo. ¿Le sirve este 0-0, este punto a Olimpia, Emiliano? Sí, le sirve. Por supuesto que sí. Necesita sumar. Afuera hay que sumar. Después, bueno, ves que haces adentro. Necesita el punto. Pero si tiene un córner puede convertir, ¿eh? También ataca, también tiene actitud. Está jugando considerablemente mejor que Noverá. Aquí la pelota para que se venga la contra de Guaraní. Por derecha va a atacar Juan Manuel Rodríguez. Alzó la cabeza. Igual va a llegar hasta la última línea. Perfecto el quite. Perfecto el quite de Luis Joaquín. La revienta con un buen anticipo. Le sacó, se la afanó la pelota a Rodríguez, que intentó la individual y la mandó por un costado. Lateral para Guaraní. Lo va a hacer Territo Pérez, callejón del 7. Guaraní que insiste ahora. Va la pelota para Almirón, de primera para Territo Pérez, todo por derecha, ensancharon bien para el medio campo, ¿para quién? Para Pablo Mota, va a sacar zona de remate, tiró, apenas abierto el remate de Mota, otro nuevo disparo de media distancia del equipo franjeado, apenas hay saque de arco para Olimpia, en 35, esto sigue 0-0 en el Clemente. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Esa camiseta de la franja es Guaraní. increíble. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. A la gente de Guaraní, si no quiere traer un poquito de agua, no me voy a enojar, ¿no? Si está sintonizando la radio líder, arriba la pelota, falta. Hubo infracción de Pablo Mota. Allí con Portillo en el círculo central, hay tiro libre para Olimpia. Está nivelando el juego por momentos, Emiliano. Sin profundidad, lo está equiparando al partido en este tramo. En 36 minutos. Y sí, va a llegar en un momento, va a tener que pasar la mitad de la cancha, proponerse, bueno, ya que este no me convierte, voy a intentar hacerlo yo, voy a intentar atacar un poquito, ser protagonista del partido, ¿por qué no? Lo está haciendo Olimpia en este trámite. 36 minutos de la primera parte, Guaraní que ha levantado un poco el pie del acelerador, seguramente juntando fuerzas. Marzú debe estar pensando qué hacer en el segundo tiempo. Guaraní no puede dejar pasar la oportunidad de sumar 3 puntos esta noche, no es una posibilidad de esa, necesita ganar. Y Olimpia, ya que no más convertís, por ahí me animo a intentar yo. Tiro libre en la mitad de cancha será para Olimpia, irá Joaquín con el centro, le pegó un bueno, feo por suerte, y por cierto, hoy habrá reposición para la franja.
¿Sabés que cuando recién decías que este punto le sirve a Oberá, al equipo de Olimpia? Y claro, tiene 2 partidos de local, los 2 últimos. Claro, cierra así. Va a recibir a Sporting, el martes supongo, y el fin de semana va a recibir a Mitre. Claro. No, ahí visita a Mitre, ¿no? Porque le ganó a Mitre. Claro, Son 1-1, no, me confundí yo. Claro, va a visitar en Rocamora a Mitre en la última fecha, pero bueno, este punto le puede servir para lo que va a ser el martes. Le va a poner mucha presión al grupo, este equipo obereño, si es que saca algo hoy aquí del Clemente. 37 minutos le va quedando para Almirón, pivotea, da una vuelta sobre su eje, le quedó para Tarito Pérez, otra vez para Almirón, metió un centro a ras del suelo, cortó bien, anticipa bien Leonardo Medina, la manda al córner, buena jugada de colectiva para la franja, para el equipo de Marzuk, la gente que arranca unos aplausos para valorizar esta jugada colectiva de la franja. 38 minutos ya del primer tiempo, 0-0, se viene Mota, le quedó para Rodríguez, el centro exigido, segundo palo, con los puños arriba, sacó un manotazo, mejor dicho, le sacó de la garganta el gol a Lechner, aparecía por detrás el ex Lucero del Norte, se llenaba la garganta de gol, pero arriba mandó el córner, Emiliano. Estuvo cerca, linda jugada entre Pablo Mota para que se entren desde la posición más favorable después del córner, salió con algunas dudas arriba, que despejó el córner, después le pedía a sus defensores, corran, que no se fue la pelota, hay otro córner para Guaraní. 38 arriba al centro, el punto del penal, la despeja José Rodríguez, sobra la pelota para Tarrito Pérez, insiste Guaraní por el primero, al centro cruzado para Lesser, que lo va a peinar, anticipa bien Leite, le sobra para Juan Manuel Rodríguez, con un centro está el primero, tiro arriba, no pudo Lesser, suscita el peligro, le quedó el mirón dentro del área, por derecha va a meter un buscapié, rebotó finalmente en el número 6 Medina, y hay córner, presiona bien Guaraní ahora, Emiliano. Hay córner para Guaraní, todo de la franja, todo en territorio de Olimpia San Antonio, todo en el área de la visita, está con mucha intención de convertir, Guaraní necesita el gol antes del cierre de la primera parte, faltan 5 minutos todavía. 39 centro cerrado, la despeja como puede, era el número 5, Joaquín, tampoco pudo desbordar Rodríguez, por eso hay nuevo tiro de esquina para Guaraní, en 39 y medio, somos de alto vuelo, para llevarle la pasión franjada, la pinchó Mota arriba el cabezazo, la encontró, la atenazó perfecto Franco Rivas, gran cabezazo de Lechner, por primera vez con claridad a unas alturas Guaraní, Emiliano. Faltó como los que saben, y lo sabe, Rodrigo Lechner es un defensor que cuando ataca lo hace con criterio también, se encontró con la pelota en el corazón del área, lindo centro, qué codazo ahí, entre los dos se pegaron, se la bancan. Estuvo cerca y bien parado Franco Rivas para contener ese cabezazo, me parece que estilo nuca cabeció Rodrigo Lechner, estuvo cerca Guaraní en el minuto 40, otra vez volvió a encontrarse con la situación de peligro Guaraní, que había levantado el pie del acelerador, de repente dijo, puedo ser protagonista también en el cierre de la primera parte, se quejan porque tiran la pelota afuera, de eso se trata amigos, de también tener compañerismo, ser leal a la hora de atender a un rival. Se pegaron los dos, entre Roa y quién será el que está caído. Portillo, Nico. 40 minutos, juego detenido en el Clemente, 0-0, la gente se levanta, lo tuvo la franja recién en varias oportunidades, desbordando de uno y otro lado, pero no puede quebrar por el momento el arco de arriba, la gente se levanta para poder empujar al equipo a irse en el entretiempo con algún tipo de ventaja en el resultado. Por el momento 40 minutos, juego detenido, hay tiempo para Johnny, para que se luzca Johnny en la Radio Líder. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. De lunes a viernes, de 7 a 12, el show de los impactos, con el Negro Fernández y toda la muchachada. Hay juego detenido en el Clemente, porque está siendo tendido. Se ve que fue duro el golpe, Emiliano, allí en ese cruce que marcaba. Y se agarran ahí, se van a defender, compañeros con compañeros, rivales contra rivales. Dice Guaraní que está simulando, Nico Portillo. Olimpia dice, ¿simulando qué? Y se arman esos tumultos que no sirven para nada en la mitad de la cancha. Bueno, ahora en 3/4 en favor de Olimpia. Veremos qué determina el árbitro chaqueño, que vino desde Resistencia. Se va a quedar seguramente a recorrer esta hermosa ciudad de Posadas. Qué linda que está. Qué linda está Posadas, ¿eh? Posadas realmente está en un buen momento. Realmente muy, pero muy linda la capital misionera. 42 minutos
Hay reposición para la franja, ya se reanudó el juego. Desde el fondo maneja Ardetti, con la pelota la va a presionar Thiago Arteta. Más atrás para Lester, monopoliza el juego la franja. En 42, resetea el juego desde el fondo con Morales, limpió para Mota. Guaraní va ahora con el pase muy exigido para que se venga Rúa, está habilitado, va a meter el centro arriba para Nacho, no pudo Nacho, le quedó para este para quién, para Juan Manuel Rodríguez de cabeza, no se la bajó nunca la pelota, utilizó el recurso del cabezazo y otra vez Rivas, que tiene podrido Rivas, Emiliano. Ah, tranquilo, tranquilo. Bien, la verdad que nunca había visto el recurso de Juan Manuel Rodríguez, ¿eh? En velocidad, controló la pelota, le quedó alta, en vez de esperar que baje, porque no iba a bajar nunca, le iba a ganar el defensor, cabezazo al segundo palo, estaba atento otra vez el arquero de Olimpia San Antonio, una de las figuras sin duda de la primera parte. 43, parte final ya de este primer acto aquí en el Clemente, 0-0 la historia, totalmente diferente, claro, a esta altura en la primera fecha que iba 3-0. El primer tiempo fue 3-0 y el segundo otros 3. 43, 0-0 la historia, no se repitió ni por casualidad lo que fue, claro. Fue tomando otro color también el equipo bereño, hay que respetarlo. Aquí Tarrito Pérez, gran saludo para toda la gente de la capital del Monte que está sintonizando y hace líder también en el interior de la provincia, a la 98.1, a FM Show y también a De Alto Vuelo. La va limpiando para Mota, se tiró por izquierda, metió el pase vacío para que llegue el Pájaro Benítez, mano a mano, le quedó atrás la pelota cobró altura, y Nacho de cabeza, el árbitro dice que fue simplemente saque desde el arco, si embocaba al arco era gol de Guaraní, apareció Nacho Balsaicía como en las alturas, y Rivas en esta ocasión no pudo, la pelota se fue desviada, y habrá saque de meta, se salvó limpio. Para mí fue falta contra el arquero, él lo cargó. Eso es propiedad del arquero, cuando la pelota está en ese sector hay que respetar, pero bueno, le faltó la rodilla, viste que yo siempre al arquero le pido que se lastime, le faltó un poco de viveza arriba como para ganar su territorio, ganar su lugar ahí y hacerse valer en su área. Ahora terminó lastimado el uno de la visita, ya está recuperado. Le tuvo el Pájaro Benítez en la jugada previa que comentaba y pasaba en limpio Emiliano Andreoli por la show, la tuvo el Pájaro, le quedó atrás. Era lindo para redondear una buena parte del Pájaro Benítez en este torneo. Ahí saque de meta para el equipo breño, Rivas y todo el tiempo del mundo en 44 y medio ya de la primera etapa. Somos Show, somos De Alto Vuelo, lo vivís por la Radio Líder y a través del streaming de YouTube con De Alto Vuelo y FM Show. Aquí la pelota va a insistir y presionar Juan Manuel Rodríguez, la despeja Néstor, le va sobrando allí a que se venga a Glance, el corta juego, Roa hace rebotar por el jugador breño y se va por un costado lateral en ofensiva, es para Guaraní. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. La hizo perfecto, que iba al fútbol Ardetti, se confundió, pero igual le salió bien. Le quedó para Pablo Mota, que va a ser el ex Crucero del Norte. Pase el perfecto para que se venga Rúa, sacó un campeón. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco lo hizo Ignacio Nacho Balsancía como una muy buena jugada de Guaraní, impecable pase notable de Pablo Mota para que Roa se anticipe, ingresa al área, levantó la cabeza, no fue egoísta, buscó justamente la pierna del goleador franjeado y apareció Ignacio Balsancía como, y a los 45 minutos Guaraní rompe el cero, Guaraní 1, Olimpia 0, Tomás Rivas, Tomás. Capaz había que lastimarlo un poquito al arquero para que pierda la confianza. Vaya a saber qué ha pasado por la cabeza de Nacho en la jugada anterior. Lo cierto es que terminó jugando muy bien Guaraní en esos 3 toques, de Pablo Mota hacia el jugador que entraba por izquierda dentro del área, que se había ganado el territorio como para poder centrar con muchísima comodidad. Y el 9 es Ignacio Balsancía, como qué incorporación la de la franja. Hace goles de 9, hace esos goles que necesitan algunos grandes del fútbol argentino. Está siempre atento Nacho Balsancía como para recibir la pelota. Si no es de cabeza, ahora es con la derecha. Gol de la franja, lo merecía desde el primer minuto, los primeros instantes del partido. Había levantado el pie el acelerador
pero cuando tenés un 9 que factura, esas cosas te pagan caro, y lo pagó Olimpia San Antonio, que dejó entrar al 9. ¿Cómo vas a dejar entrar a Nacho, que sabes que te factura? En 47 minutos gana Guaraní 1-0, gol de Balsa y Giacomo. Recién cinta nomás, anotó. No quiero dejar fuera de tu comentario y valorizar lo que hizo Mota y Roa, Emiliano. Claro, pase en profundidad para Roa. ¿Él era el que entraba? Él entraba. Entonces estoy empezando a sentir cosas por Manu Roa, ¿está visto? Cuidado. Porque juega bien, porque se entrega, porque quiere a la franja, y también porque tiró ese centro. Podía haber sido tan egoísta, hace un rato le pegó tan bien, con la marca encima al arco, y prefirió el pase al 9. Es un jugador que quiere, evidentemente, estos colores. Aquí la pelota para para José Rodríguez, el de Oberá. Rompió bien Lessner, la manda para campo rival, se va a terminar el primer tiempo, gana Guaraní 1-0, se viene ahora Nacho precisamente, pasa al vacío para que se venga el Pájaro Benítez, llegó, va a llegar hasta la última línea, un centro atrás, se fue la pelota, se le terminó la cancha al Pájaro. Hay Pájaro Benítez cuando aparecía Rodríguez en el punto del penal. Hay saque de meta para el equipo obereño. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. Para cerrar un primer tiempo flojo de Morales, pierna arriba, lo taló a Portillo, por eso el tiro libre irá para Olimpia y amonestado el defensor central de Guaraní, Emiliano. Amonestado el primero del partido, Ariel Morales, el defensor franjeado, le pegó una patada en la panza a Nico Portillo. Era tan fácil sacarla, pero viste, cuando la pelota pica, el defensor no tiene que dejar que la pelota pique. Bueno, dejó, le pegó una patada al 10 del rival. Dos cosas, Julio. Sí, miércoles, en Rocamora. Confirmado, me lo dicen desde Bartolomé Mitre. Van a decirlo ahora seguramente. Y también uno que quiere los colores y que se muere de ganas de venir, está escuchando y mirando. Germán Gamarra, gran abrazo para ese doble 5. 49 minutos, hay tiro libre para Olimpia, va Rodríguez, remata arriba, apenas arriba del horizontal de justamente el arquero Edu Flores, cuando el árbitro chaqueño Milton Manlier de Resistencia dice que no hay más tiempo, se terminó la primera etapa aquí en el Clemente. Terminó el primer tiempo. Terminó los primeros 45 minutos aquí en el Clemente Argentino Fernando Oliveira con gol de Balsa y Giacomo a los 45 minutos. Guaraní le gana a Olimpia 1-0, fue superior, también mantuvo el orden el equipo vereño, por eso le ha costado la franja. Nosotros nos vamos a una pausa y después venimos con el comentario de Emiliano Andreoli y el por qué Guaraní gana 1-0 en esta cuarta fecha. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Al momento de comprar, elijo el Cali. Porque tengo todo a mano. Es muy fácil comprar y los productos siempre son de calidad controlada. Y recorriendo sus góndolas me otorgan esa seguridad que te brindan los mejores. Yo siempre elijo California Supermercados. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961.
Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. La Navidad llega primero a Puerto Mbiguá. El miércoles 22 de diciembre. El lugar de grandes eventos se viste de fiesta para recibir a Los Palmeras. Show imperdible a orillas del Paraná. Cumbia santafesina para bailar sus grandes éxitos. Los Palmeras en Puerto Mbiguá, la playa VIP más imponente de la región. Los Palmeras llegan a Puerto Mbiguá. Pedí tu entrada al 3764-330360 y corta la semana a pura cumbia santafesina. Atención clientes Electrovisiones. Nuevo horario de atención en Casa Central. Junín casi Avenida Mitre. Los esperamos en horario de corrido de 8 a 18 horas. En un solo lugar. Todas las soluciones. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Con MultiExpress tenés el súper en la palma de tu mano. Descarga la aplicación para dispositivos Android y hacé tus compras. Con la calidad que nos distingue desde hace 26 años, ahora compras más rápido, más cómodo y desde tu casa. Cada día una promo distinta. Los martes, 10% de descuento en todos los productos. Ingresá a Play Store y descarga MultiExpress online. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Hacer todo sin perder tiempo también te pone de buen humor. Usa Mi Salud Online. Entra en www.prevencionsalud.com.ar y aprovecha los beneficios que Prevención Salud tiene para vos. Credencial digital, consultorio médico virtual, óptica digital, receta digital y mucho más. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. En Misiones
Organización Lobel y Roulette y su red de productores. Avenida Cabred 2109. Teléfono 376 44 29 200. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 364-810961. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Mix Pinturerías. Encontrá tus colores favoritos y descubrí los matices más bonitos. Toda la pintura para el hogar. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Semana de descuentos en Vicar. Los mejores precios en juegos de living rinconeros están en Vicar. No te lo pierdas. Siempre lo mejor. Vicar, Hogar y Muebles. Vicar. Avenida Uruguay y Pedro Méndez y en el acceso sur de Garupá. Iluminación LED. Productos de alta calidad. Garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Viví el fútbol en la show. Argentino Fernando Oliveira, estamos en la cabina número 1, estamos en el entretiempo de este Guaraní 1, Olimpia San Antonio 0. Sobre el final del partido lo supo abrir Guaraní, este marcador le ha costado bastante, chocó siempre con Rivas, pero antes, y lógicamente para que nos explique por qué gana Guaraní y por qué le costó tanto el equipo de Marsub, lo voy a explicar por FM Show, por de alto vuelo, Emiliano Andreoli con la presentación de los amigos de Mix Pinturería. Presenta el comentario de este entretiempo de Guaraní 1, Olimpia 0, en la voz de Emiliano Andreoli. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Era difícil pensar en un partido parecido al de Oberá. La ilusión seguramente iba a estar en repetir eso. ¿Quién no quiere ganarse a 0 todos los partidos, no? Debe ser un sueño ese. Guaraní en su momento, en algún torneo regional, ganaba todos 5-0 y hasta se tornaban aburridos los partidos. Estábamos acá en la cabina número 1. ¿Cómo es el mundo guaraní, no? Porque acá hay veces que la pasamos tan mal y te estoy diciendo que hay veces que nos aburrimos. Todo tiene que ver con la categoría que se juega, ¿no? Con los rivales que vienen. No voy a desmerecer a Olimpia San Antonio porque debe estar haciendo un esfuerzo tremendo para jugar el torneo regional federal amateur. Más allá de eso, no está a la altura de Guaraní, no estuvo en la primera fecha, dio un batacazo al vencer a Mitre, no pudo contra Sporting, pero bueno, hoy se paró de forma más inteligente que en aquella primera fecha. ¿Y por qué? Porque ahora empezó a tener la pelota sin esa necesidad de mostrarse frente a su gente y ser protagonista y yendo hacia el frente y gastando piernas, no.
acá vamos a parar la pelota y nos vamos a defender porque no podemos hacer el partido que quisimos hacer en Oberá y nos comimos 6. Por eso iba por el lado de Olimpia San Antonio, por ahí arranqué mi comentario del primer tiempo, porque hay que valorar la inteligencia del rival, que a sabiendas de que de igual a igual no va a poder jugar, prefirió guardarse y esperar atrás. Entonces, como no podía ser de otra manera, el protagonismo del partido siguió siendo de Guaraní Antonio Franco. Desde el minuto 1 hasta el minuto 30, quizá hubo un lapsus ahí de 3-4 minutos en donde Olimpia copó ese círculo de la mitad de la cancha para ganar en el territorio del juego, para tener alguna chance muy rebuscada, si la queremos contar, no la tuvo. Edu Flores estuvo muy tranquilo en este primer tiempo, pero bueno, cuando parecía que todo se iba a cerrar a esta primera parte, pidiéndole paciencia a la poca gente, hoy la verdad es que es un número aceptable y hasta ahí nada más. Si soy una maestra medio mala, te pongo un 6 para que te vayas a tu casa y no vuelvas muy contento, porque el público hoy no aprobó, gracias a todos los que vinieron, seguramente Guaraní debe estar contento, pero me parece que se merecía otro marco, Clemente, para un sábado de la noche y para otra actividad más importante que vas a tener. Bueno, más allá de eso, Guaraní lo gana porque puso al 5 al lado del 5, a Pablo Mota, al enganche al lado del 5, porque Pablo Mota es un enganche, y hoy juega de 5 porque en Crucero le cambiaron la posición y la verdad es que se siente cómodo ahí. Hoy jugó Pablo Mota y no jugó Darío Cardoso. ¿Por qué? Porque necesitaba ese pase en profundidad que dio el Gato para un crack como Manu Roa, que estaba, ¿dónde estaba? En el área rival, es el 3, estaba en posición de 11, para centrar y encontrar al 9. Qué lindo debe ser jugar con un 9, ¿eh? Con un 9 que mete las pelotas que le das, que cuando le tiraste un centro en Oberá, metió por arriba del arquero, que cuando le tiraste un centro en el minuto 6 en Santo Pipó, no había forma de tenerla bajo la suela, cabeció para el 1-0 también en ese partido. Y ahora, no voy a cabecear, dijo, también voy a hacer goles con los pies. Nacho Balsanjea como el autor de un gol de auténtico número 9 del fútbol del torneo regional federal amateur. Hasta allí los comentarios de Emiliano Andreoli por la show de este triunfo parcial de Guaraní sobre Olimpia San Antonio en el marco de la cuarta fecha. Ya están los equipos en el campo de juego. Miento, está Guaraní en el campo de juego. Veremos si con algunas variantes. Está la terra arbitral, encabezado por Milton Vallier de Resistencia. Aquí está la franja. A simple vista, Emiliano, sin modificaciones, a simple vista. Sin modificaciones, Guaraní, estamos en condiciones de confirmarlo. Salen los mismos que jugaron los primeros 45 minutos. 21:38 de la noche, somos FM Show, somos de alto vuelo. Se nos vendrá el segundo tiempo aquí en el Clemente. Gana Guaraní 1-0, recién lo comentaba Emiliano Andreoli. ¿Qué? ¿Un 6 dijo la maestra? ¿No? Sí, pero me voy a bajar. No te pregunto más porque va a seguir bajando. Dejá que con un 6 a prueba. Se hace desear la salida de Olimpia, que seguramente está trabajando. Ahora tendrá que, bueno, Emiliano, tendrá que justamente rotar o variar ese planteo de busquemos un punto. Hoy ya no te sirve. No, por supuesto. Ahora la desesperación está de aquel lado, va a atacar abajo de la cabina número 1, CB10. Y la paciencia, la tranquilidad, el juego, reitero, el juego deberá estar atacando hacia la calle Baloski. Guaraní que cambia de lado entonces para este segundo tiempo, por supuesto, como el fútbol, a buscar mayor diferencia, más en lo futbolístico que en el resultado. El resultado sigue siendo una anécdota en una noche tan linda como esta. Tremendo sábado en la show, estamos donde arrancó tempranito el empate en el fútbol argentino entre Arsenal y Boca. Ahora vimos Guaraní, mañana otro super domingo por FM Show, la radio líder. Señores, cronómetro en cero, pitará el chaqueño Milton Vallier de Resistencia. Olimpia también sin variantes. Vamos a jugar los últimos 45 minutos de esta noche posadeña. Gana Guaraní 1-0, moverá Arteta, moverá Olimpia, pitará Vallier. Ya juega los segundos 45 minutos. Guaraní 1, Olimpia 0. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Infracción de Nicolás Portillo sobre Pablo Mota en la salida del juego franqueado. Hay tiro libre para Guaraní. En los primeros instantes de este segundo tiempo gana Guaraní 1-0 con gol de Nacho Balsanjea como a los 45 de la primera etapa.
Hay tiro libre para Guaraní, lo va a mover Morales de flojito primer tiempo, ¿no? Con una desatenciones que generaron algunas dudas. 45 segundos de juego. Ya hay tiro libre para Guaraní desde el fondo. Lo hicieron rápidamente para que se venga Edu Flores. La va dejando para el propio Morales. Ensanchó por izquierda para que se venga el pibe Roa Barro. ¿Es pibe o no? Miento. No es grande, ¿no? No, pibe. La pelota para Morales, exigido a él la pelota. ¿Qué hizo Morales? Bueno, por lo menos no la complicó en contra, ¿no? Le regaló la pelota al equipo bereño. Desde el fondo repone Olimpia, que pierde 1-0 aquí en Posada. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Recuerdo, Emiliano, en la primera fecha, en los primeros minutos allí en el Jan Barney, que el equipo de Olimpia le salió a presionar a Guaraní y vos me dijiste, ¿cuánto le va a durar? Y en 15 minutos Guaraní ganaba 2-0. Bueno, ahora tendrá que salir a buscar el partido. ¿Cuánto le va a durar? No sé. ¿Va el mismo análisis? Sí, porque tiene un resultado en contra. Yo me acuerdo en ese segundo tiempo no verá, Olimpia salió a aguantar el 0-3, nada más. Se terminó perdiendo 6-0, ¿no? Pero no tenía fundamentos futbolísticos para poder, más allá del ímpetu, terminó haciendo cualquier cosa pisando la pelota en la puerta del área con el 5. Olimpia San Antonio en esa primera fecha. Ahora es una incógnita saber cómo va a ser para intentar inquietar a Guaraní. Lo podrá hacer, y bueno, alguna forma va a tener que encontrar, para eso vino. La pelota para que resetee todo. Alan Almirón para su arquero Edu Flores, la revienta, viaja la pelota en el cielo posadeño. Impecable, por cierto, el clima a esta altura de la noche en la capital Misioneras. No quiere complicaciones Leite ante la presión del Pájaro Benítez, la manda por un costado. Lateral, reposición manual para Guaraní, lo hizo Tarrito Pérez, a él se le devolvieron, fue Almirón, le quedó para el Pájaro Benítez, otra vez monopoliza el juego la franja con Almirón, va enganchando entre 2, entre 3, pasó 1, pasó 2, 3, el tercero no pudo. No bien José Rodríguez, le va sobrando la pelota para que la pise, ahí estaba el número 5, Luis Joaquín, que la pisó Noverá y pagó caro, otra vez la pisó acá, pero la despejó para campo rival. Intenta Morales, la va revolviendo para el campo rival, va también Tarrito Pérez, ganó en las alturas, le quedó para el Pájaro Benítez a domicilio, todo por derecha, ahora Tarrito otra vez va a llegar a la última línea, metió un caño, no prosperó, la pelota rebota en Leite, se va por un costado, lateral en ofensivas para Guaraní, en 3 minutos sigue ganando el equipo de Marzuk, 1-0 aquí en el Clemente. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. El lateral lo va a hacer Tarrito Pérez, largo, casi un centro, la despeja como puede Medina, le va sobrando otra vez para Tarrito Pérez, presiona bien Guaraní, un cambio de frente impecable hacia Roa por el sector izquierdo, va Guaraní, se muestra Pablo Mota, también lo veo a JM Rodríguez, va, hizo la individual Roa, le tiró exigido para Pablo Mota, que no estaba para esos trotes, le quedó larga la pelota, la gente igual lo ovaciona, y habrá lateral en defensa para Olimpia, está perdiendo 1-0 Guaraní, super líder, Emiliano de la zona 1 con 10 puntos, ¿no? Con este resultado parcial, sí, 10 puntos para Guaraní, se escapa en lo alto la franja, 10 puntos, se está sacando una ventaja considerable respecto al resto, la franja en esta zona 1 de la región litoral norte del torneo regional federal Mateo, sí, así de largo. Así se viene la pelota con el despeje justamente de Morales, intentó recepcionarlo, Almirón, pero se le escapó la pelota, se le escurrió por un costado. Se viene ahora con Nicolás Portillo, el equipo de Olimpia, va abajo, Mota, le comete falta, el árbitro dice que no. Se exige a lo máximo Juan Manuel Rodríguez para evitar un lateral. La regala al equipo rival, ahora en este caso la recupera el propio Rodríguez, intentó Mota, la perdió, la va luchando Glancel, limpió por derecha, pegado a la línea de Cal Portillo, metió pase entre línea para que se venga otra vez, era Matías Rey, llegó hasta la última línea, corta como puede. Era el número 2 de Guaraní, Rodrigo Lechner, que ahora le habla al oído y le dice de todo menos que es lindo. Y hay tiro de esquina para Olimpia. En 5 minutos esto sigue 1-0 para el equipo franjeado. Y hay tumultos desde abajo, Emiliano. No entiendo qué hizo Lechner. Lo fue a buscar al delantero de Olimpia, San Antonio, cuando estaba en el piso. Casi que lo levanta de las orejas. Se enojó por algo el número 2 de la franja. Y armó este tumulto en vano, cuando recién van 5 minutos del segundo tiempo. No hay que entrar en esa, no hace falta. Hay que pensar un poquito más allá del partido que se está jugando hoy. Tiro de esquina, oreja derecha, será para Olimpia, que quiere el empate en la noche posadeña y lo vivís por la Radio Líder FM Show. Será el centro de José Rodríguez, al centro del punto del penal, anticipa bien ahora
San Giacomo, la devuelve ahora y la recupera Nico Portillo, en el halo le enganchó, metió el centro, el Borbollón le quedó para el número 11, a ver qué va a hacer, Glansen la despeja como puede, era Lechner, la va limpiando para quién, para Juan Manuel Rodríguez, la pisa, la masa, la deja más atrás para quién, para Roa, si viene Guaraní, ahora monopoliza el juego, toca bien ahora para Mota, va a limpiar de 3 dedos al círculo central para Ardetti, otro pase perfecto para que se venga ahora Tarrito Pérez, la gente se ovaciona, en 6 minutos de juego viene Guaraní como todo a velocidad con el Pájaro Benítez, evitó el lateral, va a llegar hasta la última línea, va a meter el segundo punto del penal, está el gol. De Guaraní, Antonio Franco lo hizo Alan Almirón a los 6 minutos de juego, una jugada perfecta de Guaraní y la inició Roa, pasó por Mota, Tarrito Pérez, el esfuerzo del Pájaro Benítez por derecha, metió el centro al San como todo un solidario compulsivo, la mató, pivoteó, le dejó para Alan en la puerta del área grande, sacó el sablazo el capitán de 10 y ahora ni Rivas ni su madre lo pueden salvar a Guaraní 2. Olimpia 0 por el golazo de Guaraní de manera colectiva que cerró Alan por la show. Otra linda jugada de Guaraní, parece que es la forma de convertir en esta noche aquí en Villa Sarita. El primer tanto había sido con un pase en profundidad y un centro bien tirado. Como dijo el relator de Pueblo Franjeado, fue gracias a la solidaridad de este delantero Balsanjea, como después de darle la posibilidad a Alan Almirón, que se tuvo fe, que se tuvo confianza, que escuchó de alto vuelo durante la semana y le pegó de afuera. Lo había anunciado en la primera parte, lo termina de confirmar en la segunda. Guaraní gana porque el capitán, el 10, dice, a mí también me cae bien la cinta, marcó el segundo gol de Guaraní con mucho merecimiento, lo gana Guaraní Antonio Franco porque se anima, porque triangula, porque juega, porque le pega desde afuera la franja. La franja está a 2 goles arriba de Olimpia San Antonio, se aguantó muy poco ese ímpetu de ir a buscar la igualdad o por lo menos intentarlo. 8 minutos de juego, 2-0 Guaraní, goles de Nacho y también de Alan, por eso Guaraní con sus 2 delanteros le gana Olimpia en esta cuarta fecha del torneo Federal Amateur. Guaraní líder, casi clasificado, ya por no decirlo de otra manera, no porque las matemáticas mandan, pero Guaraní viene invicto, está ganando ante su gente en 8 minutos y medio, 2-0, gana el equipo de Marzuk. Y bueno, Emiliano, le pedía algo de fútbol, en este gol hubo algo de fútbol. ¿Hubo remate media distancia? ¿Lo hubo? Bueno, te hizo caso el técnico, ¿no? Bueno, está bien que haya todas estas cosas, para esto vino la gente, para buscar seguramente estas cosas, estas triangulaciones, estas jugadas, que Guaraní está capacitado, tiene nombres para hacerlo. Que no lo haya hecho de acá o en la antesala de este partido, seguramente, bueno, ganó 6-0, ¿no? Pero seguramente tiene que ver con otras cuestiones extrafutbolísticas, el campo de juego y demás. Guaraní hoy está haciendo un partido acorde al césped que está pisando, a los jugadores que tienen cancha y al rival también que tiene enfrente, porque Olimpia San Antonio hizo lo que pudo hasta este minuto 6 del segundo tiempo. Y ahora hay 9 minutos del segundo tiempo, 2-0 gana Guaraní. En este Clemente Argentino Fernando Oliveira bendito, que tiene a Guaraní como puntero de la zona y que el próximo miércoles, lo anticipamos de alto vuelo, será el duelo en el clásico de Rocamora. Vuelve el clásico de Rocamora, ¿no? Bueno, la primera vez en la historia en Rocamora. La primera vez a nivel nacional en Rocamora. Así que lindo partido el miércoles, feriado, para disfrutarlo, para pasar bien. Aquí la pelota la va manejando bien, era el Nicolás Portillo, la pierde, la recupera Glansen, falta, dice el árbitro, sobre el número 8, Matías Reis, al borde del área grande, y hay tiro libre para Olimpia, que quiere el descuento en la noche posadeña. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Hay tiro libre, casi sin ángulos, o por lo menos muy cerrados de tiro libre, casi en el vértice del área grande. En 10 minutos será pelota parada para Olimpia. A ver quién le entra a esta pelota, la acomoda el número 5, Luis Joaquín, el que la pisaba ayer no verá y cometía un macanón. Y ya de esta pelota parada, 3 en la barrera, dice Edu Flores,
Y hay tiro libre para Olimpia, quiere el descuento, lo gana el Guaraní 2-0, se abrió Nicolás Portillo, el tiro libre va arriba, cerca del arco de Edu Flores, buen remate de Joaquín, se salvó la franja, Emiliano. Lindo remate para buscar el ángulo de Edu Flores, miró el arquero, miró el arquero franjeado, no iba a poder hacer mucho, la pelota se fue por arriba del travesaño, alguna chance para anotar en el cuaderno de Olimpia. Aquí el balón lo va dominando Guaraní desde el fondo con Morales, la va cediendo para quién, para Arreti de primera para que recepcione Juan Manuel Rodríguez de espalda hacia campo rival, ensanchó todo, exigido para Territo Pérez de primera, con dificultad Rodrigo Lechner, Guaraní que monopoliza, domina, gana 2-0, con tranquilidad ahora y es puntero de su zona, con 10 puntos, lo deja a 5 de Mitre, a 6 de Sporting, que uno da la sensación que entre esos dos equipos va a salir el segundo clasificado, Emiliano. Sí, seguramente. Tienen pocos puntos los de esta zona para pelear por el tercer clasificado. Recordemos, 7 zonas componen esta región litoral norte con 4 equipos cada una. Clasifican los 2 mejores de cada zona, son 14, más los 2 mejores terceros para hacer unos octavos de final de 16 equipos en la segunda ronda del 18 y el 22 de diciembre. Se viene Roa, se la pararon, le quedó para que se venga Joaquín de primera para Portillo, de cabeza habilitó para Arteta y se viene ahora el Lungo, rompe juego bien Morales, la despeja Lesser, domina el juego ahora JM Rodríguez, la pisa ahora del círculo central, la deja para Nacho que bajó como enganche, le quedó para Roa, toca bien Guaraní ahora, gana los espacios, consume los minutos, porque gana 2-0 y ahora se equivocó Edu Flores, va a anticipar bien Glancel por izquierda, a ver qué va a hacer, se frena, le pellizca bien con falta, dice el árbitro del Pájaro, no, se le terminó la cancha al volante de Olimpia, la va recepcionando ahora Alan Almirón, la deja más atrás para Lesser, el Guaraní gana, gusta, y le gana 2-0 al equipo de Oberá y se prende lo más alto de la zona. ¿Sabés qué, Emiliano? Puede ser muy difícil y apresurado marcar el futuro de del formato de un torneo, ¿no? ¡Qué caño metió Roa! ¡Que viva el fútbol! Después se la afanaron. Por eso ahora la domina, ahora completo. Se viene la pelota para quién, para Olimpia, por izquierda se viene Glanz, se le enganchó perfecto por derecha, a ver qué va a hacer. Corta juego. Pablo Mota en la media luna. ¿Sabes lo que te quería decir? Que sirve seguir sumando puntos, porque después te puede beneficiar en la localía, en cerrar de local las llaves, ¿no? Me imagino que debe ser así el reglamento del Consejo Federal. Uno puede ser cambiante esto, porque así fueron años anteriores, pero digo, hay que seguir sumando. Cuanto más puntos sumás, mejor te puede dar en el cierre de la localía de las llaves, ¿no? Guaraní había sido el mejor en el torneo con Manuel Duto como técnico de la zona. En realidad tenía en porcentaje mejor puntaje. Exacto. Sol de América de Formosa. Cuando todo guarda. Mirá que se viene Arteta, buena linda jugada, mano a mano está el descuento, Arteta tiró, apenita Sancha definió perfecto, Arteta la hizo muy bien, Arteta acomodó el cuerpo para un lado, sacó el remate para el otro, hizo vista Edu Flores, una muy buena jugada entre Arteta y Portillo, se durmió la defensa de Guaraní muy adelantada, tuvo el descuento limpio, Emiliano. Estas jugadas son raras para la franja en materia defensiva, es raro cómo empieza a tener esos baches cuando empezó a cerrar ahí en la mitad de la cancha, le daba espacios al rival, se empezó a complicar, así que bueno, veremos si puede cerrar esos espacios. Bien Arteta en la definición, bueno, no pudo con la buena salida también de Edu Flores, que cerró el ángulo para que defina abierto al segundo palo, se salvó Guaraní, que tiene que arreglar los espacios que dejan la mitad de la cancha. Dale, pasó con Mitre. Y se viene ahora por el tercero Guaraní con el Pájaro Benítez por derecha, metió el centro del punto del penal de corta, perfecto. Gustavo Maidana, el capitán, la despeja por un costado, buena jugada, buena triangulación por derecha de Guaraní. Está bien el Pájaro Benítez en este partido, Emiliano, lo pedíamos este partido también. Le pedíamos mayor participación, con mayor criterio, si se quiere, lo está haciendo bien el Pájaro en esta oportunidad. Estamos viendo, me parece, el mejor partido del lateral el volante por derecha de la franja. Y a él fue la pelota, entró al área, está el tercero, la hizo muy bien Mateo en el centro atrás, está el tercero de Guaraní, cortó perfecto Joaquín, ahora la deja para Arteta, tiene espacio, va Olimpia en la contra, pasa al vacío para que se venga el equipo de Olimpia, corte, impecable Lechner, abajo va el experimentado jugador, la toca ahora para que otra vez venga y recupere Olimpia, ahora por izquierda metió el centro al punto del penal como puede Morales, pero con falta, dice el árbitro del número 8, finalmente Matías Rey se le tiró los pies al tobillo a Morales, que quedó tendido y dolorido. Habrá reposición desde el fondo para la franja, que gana 2-0, tuvo el tercero
el equipo de Marzuk, pero también casi lamenta el descuento de Olimpia. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. 15 minutos, casi 16 de la segunda etapa, con goles de Balsan Giacomo y de Almirón. Guaraní le gana 2-0 Olimpia y es puntero del grupo con 10 puntos, casi clasificado. Si me repasas en un ratito, Emiliano, el saldo de gol de Guaraní puede ser importante para sentenciar una clasificación. Aquí la pelota para Roa por izquierda, va por más. El equipo de Marzuk metió un caño, Roa, viva el fútbol. La agarraron, le cometieron falta, sí señor. Se ha percatado el chaqueño Van Lier y cobra el tiro libre para el equipo de Guaraní que quiere el tercero de pelota parada. Grandes eventos en Puerto Envigua. 18 de diciembre. Todos de blanco en Puerto Envigua. Casi 17 del complemento, 2-0 lo vivís por la lluvia y tiro libre de Rodríguez, arriba el cabezazo, la despeja Maidana, suscita el peligro, va Nacho en las alturas, queda bollando la pelota dentro del área, le va a sobrar para Almirón, sacó un remate resbalándose, defectuoso por cierto, y ahí simplemente saque desde el arco para Olimpia, buena diferencia de gol para Guaraní en el torneo entonces, Emiliano. Más 9, Julio, más 9, lo que preguntabas, esa es la diferencia que tiene Guaraní en cuanto a los goles. Con estos dos marcó 11 en las 4 fechas que jugó y recibió apenas 2, uno contra Mitre y otro contra Sporting. Arriba el balón, en el círculo central buscó Ardetti, le sobra para Morales de cabeza, Joaquín devuelve, bájenla muchachos, se los pido por favor. Una vez por partido tengo que pedir esto, en este torneo sobre todo. Ardetti con la pelota recupera bien, Joaquín con falta, era Portillo, dice el árbitro. Y la infracción es en favor de Guaraní. El tiro libre pertenece al equipo de Marzuk, que ya planea unas variantes. En un ratito repasamos el banco de suplentes de uno y otro lado. Tiro libre desde el fondo para Guaraní, no, mitad de cancha. 2-0, goles de Alan, goles de Nacho, para que el equipo de Marzuk gane ahora con comodidad y se tranquilice. Después de un primer tiempo que le ha costado bastante, sobre todo poder vulnerar el arco de Franco Rivas. La pelota para Mota, de espalda hacia el arco rival. Se complica solo, le cede para Lesser, se deja que se vaya la pelota que corresponde para Guaraní mediante un lateral en mitad de cancha en 18, 2-0 gana la franja. Mis pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Se viene la primera modificación, lo presentó Mix Pinturería, la modificación en Olimpia, Emiliano. Entró con la... Mis pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Entró con la camiseta número 13, te decía Adrián Ferreira en Olimpia San Antonio, primer cambio del partido. Se viene Mota para el tercero. La pelota pegó en el palo y se fue para mí en un ángulo poco probable para el relator, pero fue un gran remate de Pablo Mota. Entró en la puerta del área, sacó un zurdazo a colocar. La pelota es apenas ancha, se salvó Olimpia del tercero. Mota quiere su gol, Emiliano. Y si sigue así va a estar cerca de conseguirlo, por lo menos ocasiones se las crea el gato. En la puerta del área sacó un lindo remate con la zurda, se fue cerca en el segundo palo. Cerca Guaraní del tercero, cómo se están dando también en la mitad de la cancha. Te decía, entró Adrián Ferreira con la número 13, el que salió con la número 6, Leonardo Medina. Medina también se había retirado en el primer partido, ¿no? En el primer tiempo, pues, en el primer tiempo, se retiró lesionado. En Oberá, en la ida, ¿no? Sí, bueno, claro. Buena memoria, no lo tenía. No, la memoria no la tengo, pero me acuerdo que se fue lesionado. Lateral para Olimpia, lo va a hacer el número 4, Néstor, de poca participación, por suerte, porque tiene un apellido muy complicado. No lo voy a decir nunca. Aquí la pelota para que se venga Mota, le pone innecesario lo de Mota, Emiliano. Con el codo arriba, el árbitro no se percató, lateral para Guaraní. Ahí le dice, mirá, ves lo que te digo, innecesario lo de Mota. Veremos a ver si hay repercusiones con esto en cuanto a amonestaciones, pero lo de Mota con el codito arriba, innecesario, ¿no? Se me hace. ¿Para qué, no? ¿Para qué? 2-0, tranquilo. No sumes amarilla, Mota, para amarrar el partido. No es necesario. Desde el fondo sale Morales para Guaraní. 20 minutos ya del complemento, 2-0, gana Guaraní. Goles de Nacho en el primer tiempo, Balsan Giacomo y goles de Alan.
en el segundo tiempo Almirón, por eso Guaraní le gana 2-0 en el cierre de la primera etapa y en el inicio del complemento. Va el Pájaro Benítez a exigirle como puede al recién ingresado Ferreira. Limpiaron para Leite, que bien la hizo Leite, de pie a pie, perfecto. La limpiaron para Joaquín, ahora con falta, dice el árbitro al propio Leite. Cuando salía con categoría desde el fondo, hay tiro libre para Olimpia, 2-0 en 21. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Quedó clarito de que la camiseta es de Ícaro. 21. Hay tiro libre desde el fondo para el equipo y la vida de mi amigo Lolo. ¿Le gusta el partido al Lolo o no? Más o menos, no le gusta. Si quiste tirarle más o menos para salvar, no le gusta nada. 21,5. ¿Qué es la vida de...? No podemos decir, no. Arriba. Jugando la final de su vida, Gastón Machado. Fuerza. Vamos, Gastón, vamos. Aquí la pelota para Juan Manuel Rodríguez, la limpió bien Gran, puso el pase a la profundidad para que se venga Arteta, pero limpió bien ahora. Era Morales, le quedó para la contra de Guaraní. Se viene ahora Lecirá, se viene Alan, está el tercero. Le puso el pase al vacío por izquierda, ¿para quién? Para el Pájaro Benítez. Llegó a la pelota, pero después bien, le puso el cuerpo Gustavo Maidana. La limpió al Pájaro que está agotadísimo. El volante de buen partido de la franja. La va limpiando ahora como puede Morales. Retrocede el juego. Resetea el balón el equipo franjeado para que Roa por izquierda con complicaciones salga ante la falta de Glance. El árbitro dice no fue nada. Siga. Por eso Glance domina el balón. Rebota el Roa. Se va por un costado. Lateral. Juego desprolijo ahora en el partido donde Guaraní le gana 2-0 en 22 del complemento. Pausa para un vinito de Pinot Vinos. Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Iguazú Argentina te invita a las cataratas, a una de las maravillas del mundo. Iguazú Argentina presenta la segunda modificación en el equipo visitante. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. A Iguazú se le fue el Puma Rodríguez, que salió del campo de juego. El que ingresa con la camiseta número 15 es Cristian Risco. Risco, con pasado en Guaraní, creo, ¿no? Jugó un tiempito. Había un Risco, ¿no? Había un Risco, claro. Ay, Gastón. La pelota para Almirón. ¿Dónde está Machado? La pelota arriba de Roa, falta, ¿eh? Entró duro por ti, el árbitro dice, no, siga. Acá la pelota para Ardetti, Guaraní quiere más. El pase de Ardetti para Almirón arriba, a las alturas ganó el 10 de la franja, pero se le fue larga, pedía córner Almirón, pero no le dan. Por eso hay saque de meta para Olimpia en 23 minutos. No, muchachos, por favor, no. Si no, otra vez toda la misma historia. La suspensión y todo el circo, ¿no? 23 minutos, saque de meta para Olimpia, 2-0 gana Guaraní en este marco de la cuarta fecha del torneo federal. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Todo en telefonía celular. Electromisiones. Agente oficial personal. 24 minutos, Néstor Lotalo atrás a Juan Manuel Rodríguez que está tendido, que no se lesione. Hay tiro libre para Guaraní en el sector izquierdo, callejón del 11. Y con este triunfo, Emiliano, Marzú, ¿empezará a cuidar algo o se viene un clásico que tenés que enfrentar con lo mejor que tenés? No, Guaraní tiene que ganar el clásico el miércoles. Porque se fue con bronca acá Guaraní en el 1-1. Entonces tiene que ir a ganar el miércoles. Tiene que ir a sacarse esa espina de ganar la Mitre. Pues se fue muy contento Mitre acá. Por ese empate que casi fue victoria. Más allá de eso, le quiero mandar un gran abrazo al amigo Diego Bain, que como siempre está escuchando de Alto Vuelo y FM Show. Risco sí jugó en Guaraní en el regional que después se suspendió. No tengo un dato de ese regional, se me borró de la cabeza el 24, repegó al arco, quiso sorprender Juan Manuel Rodríguez. La pelota pega en la red por el lado de afuera y simplemente saque desde el arco para el equipo de Olimpia. ¿Qué pasa, Diego Bain? ¿No vino a la cancha? ¿Vino? Debe estar por acá. Hoy está de escuchando. cumpleaños, ¿viste? Cumpleaños ella. Así que seguramente tiene otra cosa por hacer. Feliz cumpleaños para nuestro amigo Dieguito Bain. Arriba la pelota. No, de ella. No, un saludo para Dieguito Bain y su mujer, ¿no? Está bien, ¿no? Aquí me confundí. La pelota para que se venga justamente Risco, el protagonista que recién hablábamos. Interceptó bien, ahora Tarrito Pérez baja, Balsan Giacomo, dejó para Mota, pase de primera que hizo con la velocidad del Pájaro Benítez, pero antes anticipa bien Leite. Le sobra la pelota ahora por derecha para que se venga Glancel. Se le va la pelota
pellizca Almirón y se va por un costado lateral para Olimpia. 2-0, gana Guaraní en 25. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Si bien sacamos esta jugada de Mota acá que levantó el codito y demás, después está moderizo Mota, está bien físicamente, se lo ve bien Emiliano. Sí, para eso entró, para manejar los hilos de la mitad de la cancha, para distribuir el juego, para hacer el pase en profundidad en el primer tiempo. ¿Dónde va Edu? El centro arriba, la trapa, la tenazó perfecto en el segundo escalón, justamente arriba, Edu Flores se queda con esa pelota en 26 minutos, sigue ganando Guaraní aquí en el Clemente ante su gente. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Juega Guaraní en el fondo, con mucha paciencia, porque gana 2-0, porque se mantiene en lo más alto de la zona 1, con 10 puntos, se aleja cada vez más de sus rivales competidores. Viene Roa, la pinchó de un lado para que intente llegar justamente Rodríguez, pero anticipa bien Gustavo Maidana del fondo, hace rebotar por el volante franjeado y se va por un costado lateral. Será para Olimpia. El próximo miércoles estaremos desde el estadio de Rocamora, allí de Mitre, para el clásico posadeño en el marco de la quinta fecha. Entonces, miércoles y después domingo otra vez, cerrando la primera fase contra Sporting acá. Sí, señor, tenemos una semana movida esta porque estamos acá sábado, nos vamos al miércoles hasta Barrio Rocamora, después será momento de volver acá para el cierre el próximo domingo 12, frente a Sporting de Santo Pipó, última fecha de la primera ronda del torneo regional federal amateur, que no va a terminar acá su año, porque durante 2021 se va a jugar la primera llave, la de octavo de final de esta región litoral norte. Veremos qué rival le tocan a los clasificados misioneros, ¿no? ¿Quiénes serán? Formoseños, chaqueños, correntinos en la lista. Vos sabés que me pongo a pensar ahora, porque en medio de la previa nos enteramos, saludo para nuestro amigo José, cuando se viene Arteta a ver qué va a hacer, pase para que se nuble allí y recupere el Lechner. Pero ¿sabes lo que te quería decir, Emiliano? Si el cuerpo técnico de Guaraní sabe que se juega miércoles, porque es importante un día más de descanso, de sábado a martes a sábado a miércoles. ¿Sabrá Marzuk que se juega miércoles el partido? Nos enteramos en la previa nosotros. Nos enteramos en la previa y es algo que se estaba hablando. Yo le pregunté al presidente de Guaraní en la semana y me había dicho martes. O sea, para cambiar de día tenés que encontrarte en un quórum con tu rival si es que no pediste 2 semanas antes. Así que, bueno, seguramente habrá llegado. Le conviene a todos, me parece, jugar miércoles. Más descanso, más espaciado todo. Más gente, porque también de eso se trata. Hoy Guaraní va a juntar con las 2 manos seguramente las entradas que... algunos le faltan. 28 minutos y medio. Hay reposición para Guaraní de Mota de primera. Le va a exigir a Ardetti y lo van a presionar bien arriba. Era Glancel, pero revienta como puede y desprolijamente como toda la noche. Morales igual le sobra con suerte y fortuna al Pájaro Benítez. Pivotea bien ahora Nacho Balsangiacomo. Qué bien Nacho, Mamita, quería destacar este número 9 de Guaraní, interesante. 29 minutos. Sigue ganando Guaraní 2-0. Presiona hasta ahí Olimpia, hasta un determinado punto, 3/4. No le sale a presionar los centrales de la franja tampoco. Bueno, hay que ver lo físico también. Le va sobrando para Roa a mitad de cancha por izquierda. Insiste Guaraní, ahora quiere más. Se viene Alan Almirón, pero la pellizcaron. Tendo estuvo Ardetti, recuperó la pelota, le va sobrando para que Morales juegue con su arquero. Edu Flores la pellizca, tic, de cacheteo por un costado. Sale bien Guaraní ahora con esta. Se viene Ardetti, pase en profundidad para que corra Juan Manuel Rodríguez de pecho. Con categoría la domina Maidana. La va despejando para campo rival, está habilitado Portillo. Se viene Portillo, está offside, sí señor. Un paso adelantado, tardó bastante el asistente y cobra. Tiro libre para Guaraní desde el fondo. Inhabilitado Portillo de Oberá. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Momento de cambios, Emiliano, en Guaraní veremos, pero antes nosotros vamos a presentar los suplentes del equipo local a través de Iguazú, Argentina, que presentan las variantes que tiene el equipo de Marzuk en el banco de suplentes. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año.
Con la 12, Nahuel Claveros, el arquero suplente que tiene Guaraní. Ariel Barrientos está con la 13 en el banco. Manuel Báez con la 14, Enzo Zárate con la 15. Me parece que se viene Darío Cardoso con la 16. Con la 17, Monzón Cabral. El 18 es Fernando Verón. Dos de estos que te nombré, uno es Cardoso, el otro ya te confirmo, pero se vienen las dos primeras variantes en Guaraní Antonio Franco en el minuto 30 del segundo tiempo. Sí, casi 31, saque de meta para Olimpia. Se vendrán las variantes en Guaraní en cualquier momento. Las primeras, ¿no? Del partido. Para Guaraní. Para Guaraní, sí. Sí, está bien. Aquí la pelota intentó Risco, robó bien, ahora se la afanó Mota. Candidato a salir después de gran partido, ahora lo bufé. Quiso pasar al vacío, se le quedó larga al Pájaro Benítez, también agotado. Habrá saque de meta para Olimpia cuando nosotros a través de La Unión presentamos la variante en Guaraní. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Monzón Cabral va a ingresar por el número 10, capitán y goleador de la noche, Alan Almirón. ¿A quién le va a dejar la cinta? Veremos. El 17 por 10 el cambio entonces en Guaraní Antonio Franco, el primero de ellos. Entra Monzón Cabral, sale Alan Almirón. La última. Bueno, y ahora lo que dice Emiliano, ¿no? Se lleva la ovación de la noche Almirón, el 10, muy querido, y la cinta para el propio Cardoso, Emiliano. Para Darío Cardoso, que todavía no entró, va a entrar ahora. El segundo cambio en Guaraní, minuto 31. Darío Cardoso ingresa en lugar de Pablo Mota, del gran partido, el Gato, en esta noche en Villa Sarita. La variante entonces, capitán Darío Cardoso. Algunos le dicen Cardosito, ya por cariño de tantos años en Guaraní, ¿no? Me imagino. Pues debe tener unos 30 y largo, ¿no? Por 30 más o menos Cardoso. No sé si llega a 30, Cardosito le dicen. Algunos le dicen Cardosito, no. De antes, ¿no? 32 minutos, saludo para nuestro amigo Richard, que está prendido la transmisión de FM Show y de Alto Vuelo. Saque de meta para el equipo de Olimpia, pero antes se vendrá una modificación que es presentado por los amigos de Adorno Hermanos, la modificación en la visita. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Te hago precio de 2 por 1, Julio, porque se fue recién el 11 de Olimpia San Antonio, Charles Lancel, entró con la número 18, Lucas Vargas. Ahora cambio también en Olimpia San Antonio con la número 17. Entra Pablo Antunes, el que sale con la camiseta número 8. Es Matías Reis. Cambios también en Olimpia San Antonio. Empiezan a mirar más allá, me parece, los dos equipos. El partido entra en la etapa final y siguen los cambios, 33 minutos, se reanuda el juego al Río, el pelotazo de Rivas, intentó el Pájaro Benítez, la despeja como puede Risco, intenta ahora el recién ingresado Antunes, la despeja sin ponerse colorado, era Lesnar, la manda por un costado, habrá lateral para Guaraní cuando se presenta una nueva modificación en la franja y es presentado por Troche y Asociados, la modificación en Guaraní. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Con la número 15 entra a la cancha en el minuto 33 del segundo tiempo Enzo Zárate, el que sale, otra de las figuras del partido, el Pájaro Benítez, dice adiós a esta noche en Villa Sarita. Con la velocidad que entró Zárate, mamita, yo me cansé, ya. Fórmula 1. Hamilton. ¿Qué le pasa? Lolo. Aquí la pelota la va a despejar, Lesnar le va sobrando para que intente Cardoso, pase al vacío para que corra bien Monzón y va Monzón, va, si la hace bien está el tercero, va Monzón como puede, Rivas. Con lo justo y con lo último que le quedaba, le sacó el grito de gol al número 17, Monzón, casi tuvo el tercero Guaraní en una contra, Emiliano. Estuvo cerca, se jugó en la vida Franco Rivas para levantar la piernita y puntearla, podía haber sido cualquier barbaridad lo que estaba haciendo el arquero, le salió perfecto. Guaraní quemó las 3 ventanas de cambio, ya no. Lo hizo, parece que sí, ¿no? No sé por qué no la hizo. Me parece que hizo 2 cambios juntos y ahora el tercero. Ah, ok. Y no más. Aquí Cardoso limpió perfecto para Roa, por izquierda va, pasó campo rival, Guaraní va por el tercero, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, alzó la cabeza, se dio para Cardoso exigido, se la afanó Risco y se viene en contra. No sirve, dice Emiliano, se pone mal. Aquí va Risco, metió el centro del buscapié, le va sobrando para que se venga Olimpia. Remate notable, Edu Flores. Notable, Edu Flores subsiste el peligro, le va quedando para Arteta, entró al área, sacó el remate, se desvía Lester. Se complica solo Guaraní con esos pases que menciona Emiliano y que se enoja
casi tuvo el gol el equipo visitante, lo salvó primero Edu Flores y después Lesnar, Emiliano. Hay que estar atento al pase que da Guaraní en algún momento del partido. El En centro de Rico va a agarrar la pelota. Arriba la despeja el fondo de Guaraní, le va sobrando para que se venga con el remate Joaquín, desviado, lejos. Y ahí saque de meta para Guaraní, completada, Emiliano. Da pases en vano en la mitad de la cancha, de un lado a otro de la cancha. No. A lo sumo dibujaba una U, una sonrisa con pases. Dale al 2, que le dé al 6, que le dé al 3, que le dé al 4. Pero pases de un lado a otro. Con la pelota en el campo de juego no sirve. Ya te hizo un gol Matías López con Mitre. Y ahora como la cuarta pelota del partido que regalan en ese sentido. Basta. El centro arriba, ahí va Nacho, pero no puede, anticipa bien. Era Ferreira, le va sobrando ahora para que la despeje Maidana por un costado. Lateral para Guaraní en ofensiva que quiere el tercero. Lo tuvo Antunes, que recién ingresó. Bien la respuesta de Edu Flores, Emiliano. También participa en este triunfo de la práctica. Para parte, ¿no? Para el arquero Guaraní que tiene una confianza tremenda. O sea, es que hoy en el comentario de entretiempo me olvidé. Pero lo vi que juega con los pies Edu Flores. Pone la pelota donde quiere. Arriba será el lateral en busca de centro. Va a intentar arriba Guaraní. Le va quedando para Nacho. Subsiste el peligro. No quiere complicaciones Leite. La manda para campo rival. Corta medias. Carrito Pérez completa el despeje Lesnar. Le va sobrando para que se venga Portillo. Va Olimpia. Ahora está un poquito mejor con las variantes. Le sentó bien las variantes al equipo visitante. Dura entrada del número 18. Vargas. Sí, señor. Comete infracción sobre Carrito Pérez y hay tiro libre desde el fondo en 37, parte final ya del partido. Petri te invita a degustar los más exquisitos platos para estas fiestas. Del 10 al 19 de diciembre, solo los findes. Panadería y confitería Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. Desde Mar del Plata, desde Formosa, por supuesto posadeños, paraguayos también estaban mirando, Jardín América, Matías Cáceres que está mirando la transmisión vía streaming, dice, ¿se acuerdan también de Curuzú? Desde Curuzú, Matías, bueno, mucha gente prendía el streaming de alto vuelo aquí en FM Show, vía YouTube, también está el amigo Stevie Duarte. Bueno, me pide paños fríos. Y a la gente de Curuzú, Matías, que nos devuelva la bandera que se le dio Gastón, hasta que no está, le puedo culpar. 38 minutos, lateral para Guaraní, gana 2-0, va Monzón con esa pelota de espalda al arco, por izquierda la pisa, a ver, analiza el mapa, quiere meter un caño, no prospera, hacen rebotar ahora por Roa, que terminó pagando el error de Monzón, por eso el lateral corresponde para el equipo de Oberá, 2-0, gana el equipo franjeado en 38 ya el complemento. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Hay tiro libre en su campo, lo va a hacer Joaquín, es para Olimpia, el centro frontal arriba, va Vargas, corta bien ahora. Morales, la manda por un costado, Ariel Morales, el lateral en ofensiva será para Olimpia, que quiere el descuento. ¿Corto el resultado o no, Emiliano? ¿O bien? Parejo. No, bien. Tampoco hubo tanta diferencia. Fue protagonista Guaraní, pero tranqui, está bien el resultado. Aquí la pelota la va manejando como puede, la pisa Néstor, va por derecha, hace rebotar, roba por Néstor, sí señor, el lateral corresponde para el equipo local que gana 2-0 con goles de Nacho Basangiacomo cuando se terminaba la primera etapa y en el inicio del complemento apareció Almirón con una jugada colectiva bárbara de Guaraní. Me animo a decir que fue el mejor gol de Guaraní de manera colectiva en el torneo, y eso que hizo mucho. 11, dijo Emiliano. Arriba corta Lesnar, bien sólido el defensor franjeado, se pasó de largo el volante por derecha de Guaraní y era Zárate, habrá lateral para Olimpia, que va por el descuento en la parte final del partido. 39, somos show, somos de alto vuelo. Se vendrán modificaciones las últimas en Guaraní. Veo al polaco Marzuca hablando con sus dirigidos que van a ingresar. ¿Hay falta? No, lateral, dice el árbitro. En defensa será para Guaraní, gana 2-0. En casi 40 la gente se levanta, René Clemente, porque su equipo gana 2-0. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Habrá reposición, quedó dolorido un jugador de Guaraní que no alcanzó a ver, ¿eh? Lesnar. Va a ser el Lesnar, sí. Sí, vamos a ver.
Sí, se recuperó, ya cobró la vertical, lateral para Territo Pérez, se vendrán las últimas 2 modificaciones en el equipo de Marzuk. ¿Debe estar contento Marzuk o mesurado? No, tranqui, sabe que tiene mucho trabajo por hacer. Contento sí, obvio, hay que ganar, siempre hay que ganar. En offside estaba Vargas. Ahora, ¿se está dando cuenta de lo que ha hecho la pandemia? Estamos por contar el cuarto y quinto cambio. Fútbol era de antes, 3 cambios y listo. Pero ya está, ya pueden cortar, volver a los 3 cambios, ¿no? Porque siguen con eso de 5 cambios, pero bueno. Ícaro, las mejores indumentarias deportivas están en Ícaro, nos presentan las últimas modificaciones en Guaraní Antonio Franco. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Se va con la camiseta número 9, Ignacio Barzangiacomo, sale el autor del primer gol de Guaraní Antonio Franco, que deja su lugar a Fernando Verón, otro de los delanteros que tiene Guaraní Antonio Franco. También ingresó, Emma Báez con la camiseta número 14, y el que se fue otro buen jugador, Juan Manuel Rodríguez, minuto 41 del segundo tiempo. Gracias. 41, 2-0 en la franja, goles de Nacho y de Alan, que ya no están en el campo de juego. Se complicó como pudo la defensa del rival. Se viene el tercero, va Zárate con el remate, era el tercero de la franja. La hicieron bien los rapiditos de Guaraní, los chiquitines, pero son rápidos, Atento con esto, que puede haber un golcito más. En esta parte final la tuvo Zárate, definió mal Emiliano. Picante entró Zárate, picante entraron los pibes. Los chiquitines de Guaraní tienen el tercero. Habrá saque de meta para Olimpia, 2-0 el triunfo de Guaraní, que se acomoda con 10 puntos en su zona, que casi está clasificado el equipo de Marzuk ya 2 fechas antes. Se viene Roa con la pelota. Te voy a decir algo. Roa entró para no salir más. No sé, discúlpame que me meta en tu terreno, pero entró para no salir más. Partidazo. Partidazo Roa, asistencia en el primer tanto. Y si uno mira quién estaba antes, tampoco es que se había ganado la titularidad, había sido el más flojito Medina, ¿no? En el sector izquierdo de la defensa. Roa, entrando como volante por derecha, ya marcaba la diferencia. Ahora le dijeron, te necesitamos como lateral por izquierda, bueno, dale. Y cumplió con creces el pibe. Los zurdos somos así. Aquí la pelota para... Yo no, salí por el lado. Aquí la pelota para Territo Pérez, retrocede el juego, presiona Risco, limpió bien por derecha para que se venga bien Guaraní ahora por derecha, a ver qué va a hacer. Se viene Monzón a toda velocidad por derecha, va a llegar el chiquitín, que rápido metió bicicleta, se le salió la cadena ante la presencia de Ferreira. Hay lateral para la franja, la gente se levanta, festeja, disfruta el triunfo del equipo franjeado, que llega a los 10 puntos, que llega muy bien parado. El clásico contra Mitre, ¿volverá Barinada? No está. Emiliano, ¿qué? ¿Volverá Barinada? Puede que vaya al banco, me parece, el miércoles. Y si necesita Guaraní va a entrar un rato. Me parece que tiene unas cuentas pendientes con algún jugador de Mitre. Cuenten, yo también. Hay que pagar. 43 minutos, le va sobrando la pelota para Ariel Morales, le deja a domicilio a su arquero. Ahí la domina, como dijiste, Edu Flores con categoría. Ya sin fuerza, no presiona el equipo bereño, 2-0, 44 ya del segundo tiempo. 2-0 gana Guaraní, goles de Ignacio Barzangiacomo y goles de Alan Almirón para decorar este 2-0 por el momento. Le debe quedar un minuto más lo que agregue el chaqueño Palier, que vino de Resistencia y se va a quedar en la noche posadeña, dijo Emiliano. Arriba el cabezazo, intentaba como puede, con lo que le quedaba a Néstor, está dolorido, el lateral derecho del equipo opereño. Habrá tiro de esquina para Guaraní. Todo el tiempo del mundo se toma el equipo de Marzuk para consumir los segundos y minutos que quedan, porque gana 2-0, porque es puntero de la zona 1, porque es invicto, porque logra su primer triunfo de local, y lo ves como siempre por la Radio Líder, por FM Show, por De Alto Vuelo, por la 98.1, 4 más, dijo el árbitro. Y hay tiro de esquina, oreja izquierda, irá Monzón en esa pelota parada. Bueno, o también Zárate, el centro desde la derecha, cerrado, se le escapó al arquero, la manda al córner, la quiso atenazar, pero se le rebaló, la pelota fue al córner y hay nuevo tiro de esquina, ahora oreja derecha, será para Guaraní en 45, tiempo cumplido. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort.
Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Zárate con ese tiro de esquina, oreja derecha, lloverá al área de Rivas, el centro bien ejecutado del punto del penal, y cabezazo arriba, quedó bollando, la despeja como pueda Antunes, le sobra otra vez bien ahora para que se venga Zárate por derecha, Callejón del 8, metió el centro arriba, al punto del penal, cabezazo, notable cabezazo, era de Lesner, mejor respuesta de Rivas en este cierre de partido, Emiliano. Sí, señor, bien Lesner, segundo cabezazo en el área rival de Rodrigo Lesner, está atento a la jugada, está atento a la ocasión también de convertir, no solo salvar, de eso se trata, de también ser colaborativo en la ofensiva, cerca al 2 de la franja, pero muy bien Rivas en esta oportunidad. Arleti, que de cabeza le cede para que se venga Antunes, enganchó en diagonal, no puede Arteta, le despeja como puede, la manda por un costado, Zárate, bien ubicado allí por el andariver derecho, hay lateral para Olimpia, se va a terminar el partido en 46 minutos, gana Guaraní 2-0, lo vivís por la show, por la radio líder, la 98.1, a través de sus repetidoras para todo el interior de la provincia, y de internet para todo el mundo, y también a través del streaming de alto vuelo, somos completos, somos líderes, somos de alto vuelo, y tenemos la pasión franjeada y el manto sagrado que gana 2-0 ante su gente, en esta noche de sábado va a ganar la franja, 46,5, toca bien, ahora se pasó de largo, Roa, marcha atrás para Báez, toca bien Roa, la gente se levanta, disfruta, buen clima de sábado, la despeja Edu Flores, la manda para campo rival, Guaraní 10 puntos, con 3 triunfos, un empate, invicto, y casi con la clasificación abrochada, venimos a decir que ya prácticamente está clasificado el equipo de Marzuk, pero que deberá afrontar 2 partidos importantes todavía, el clásico el miércoles en Rocamora, en el Tito Cucharoni, y que el próximo domingo estaremos en esta cabina para, no mañana no, si no, nos da la garganta, digo el próximo domingo ante Sporting, se viene ahora el tercero, el remate notable de Monzón, impecable respuesta de Rivas, cierra muy bien el partido, el arquero de Olimpia, el que más se salva en la visita, Emiliano. Sí, se salva porque fue protagonista en la primera parte, se hizo figura, tuvo un gol abajo del arco, no podía hacer nada cuando entró al San Jacobo a convertir, no pudo hacer nada en el remate de Alan Almirón, pero después un partido para el 7, para el 8 de Franco Rivas, muy atento siempre, buena presentación del arquero visitante. Córner de Zárate de la oreja izquierda cerrado, Rivas se queda con la pelota, el uno de los mejores del partido, que es Rivas a pesar de los goles, ha salvado la ropa del equipo visitante, ahora la contra será de Arteta, a ver, se frena, gol número 9, limpia perfecto para que intente Vargas, pero anticipa bien ahora, era Báez por izquierda, le cedió para Zárate, se viene Guaraní va, Guaraní va, se viene Zárate enganchando en diagonal, le va a pegar al arco, tiro arriba, los remates de media distancia que pedían Andreoli, lo tiene por la sub y por de alto vuelo, en 48, sigue ganando Guaraní 2-0 y va a ganar en cualquier momento. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, Casi Blas Parera. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Zárate con la pelota, va a meter el centro, se desvía finalmente el Leite y será el último tiro de esquina de la noche, porque tenemos tiempos cumplidos, 49, va a ganar la franja por la show, va a ganar la franja por de alto vuelo, por la radio líder, somos show, somos de alto vuelo para el triunfo de la franja, ante Olimpia, el último córner será de Zárate, desde la oreja derecha, un lindo gol de Lesner, quiero ahora, que sube por 30ª vez en el partido para ver si puede anotar arriba el centro, el cabezazo, arriba, justamente era de Morales, la pelota se va arriba, y habrá saque de arco y se va a terminar, va a pitar Milton Valdier, el chaqueño, el de Resistencia, va a pitar el cierre y el triunfo de Guaraní en esta noche de sábado. Pitó Milton Lier, ganó Guaraní, Antonio Franco. Ha ganado el equipo Marzuk, se terminó el partido aquí en El Clemente y lo viviste por la radio líder. Terminó el partido. Ha ganado la franja, ha ganado el equipo de Carlos Marzuk, 2-0 a los 45, cuando se terminaba el primer tiempo, apareció Ignacio Balsangiacomo para anotar el 1-0, y en el inicio del segundo tiempo a los 6,
una buena jugada colectiva del equipo franjeado para que Almirón, Alan Almirón, sentencia el marcador. Ha ganado Guaraní 2-0 en la noche de Villa Sarita. El Clemente argentino volvió a tener un triunfo franjeado que se mantiene invicto, está cumpliendo con creces este andar en la primera fase, que ha ganado su primera victoria aquí en el Clemente. Y algún comentario previo todavía de Emiliano de este partido y este cierre cómodo de Guaraní, Emiliano, por el momento. Sí, cómodo, necesitaba esto, necesitaba mostrar que en casa también se puede. Hay un montón de cosas que tenemos que analizar, lo vamos a hacer durante la semana de alto vuelo, la gente se va contenta, la gente que vino sabe que será una noche para disfrutar, que el equipo hizo lo que tenía que hacer. Con paciencia, se ha notado otra virtud en el equipo de Carlos Marzuk, porque en el primer tiempo hay momentos que no le salían las cosas, mantuvo el orden ante un rival que claramente, sobre todo en lo físico, es inferior, y que Guaraní lo terminó ganando cómodo, sin aquel abultado resultado de la primera fecha, pero que hoy coronó un triunfo muy, muy ordenado y también muy cómodo, sobre todo en la parte final. Nos vamos a una pequeñita pausa y después se viene el comentario final de Emiliano Androli por la show, por De Alto Vuelo, en ese triunfo final de Guaraní 2-0. Pequeña pausa y volvemos. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión. Innovamos para vos. Al momento de comprar, elijo el Cali. Porque tengo todo a mano. Es muy fácil comprar y los productos siempre son de calidad controlada. Y recorriendo sus góndolas me otorgan esa seguridad que te brindan los mejores. Yo siempre elijo California Supermercados. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Dos a 0 el triunfo de Guaraní en la noche de este sábado sobre Olimpia. Lo ha ganado cómodo, o por lo menos en la gran parte del segundo tiempo lo ganó con tranquilidad el equipo de Carlos Marzuk. Pero nosotros vamos a